parte de nuestra agenda, el día de hoy vamos a contar con un panel especializado en el cual tenemos como ponentes a la señora Mónica Benítez, que es la especialista de mejora continua de la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto de OSITRAN. También nos acompaña el día de hoy, como ustedes lo han podido ver, el doctor Carlos Caro, que es socio y fundador de Caro y Asociados, y Wendy Pastrana, que es coordinador SIC de Aeropuertos del Perú. Como parte de este panel, vamos a iniciar esta primera parte con Mónica Benítez, que es especialista en mejora continua de OSITRAN. Ella, debemos mencionar como parte de su reseña, que es economista por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, con una maestría en Administración de Empresas por la UTP y especialización en Gerencia de Administración Pública por la Universidad de SAM. Además, ella cuenta con una amplia experiencia en el sector público en materia de desarrollo organizacional, mejora continua y gestión por procesos. Vamos a darle pase entonces a Mónica Benítez. Buenas tardes. Muchas gracias, muy buenas tardes con todos. Gracias por la presentación, Antonella. Bienvenidos todos, es un gusto de verdad participar en este tipo de webinar. Es muy importante tener ese feedback con otras instituciones más. Yo trabajo en OSITRAN. OSITRAN es el organismo supervisor de la inversión de infraestructura de transporte de uso público. Y lo que venimos ahora a presentarles es justamente este elemento clave que ha sido decisivo en lo que es nuestra gestión y que es la implementación del sistema de gestión de la calidad. Como tal, el nombre de calidad ya nos está indicando mucho en este factor la importancia de llegar a la excelencia. OSITRAN, como tal, ve lo que es inversión en infraestructura de transporte. ¿Pero qué transporte? Carreteras, puertos, aeropuertos, hidrovías y lo que son las líneas férreas. Como también podemos ver acá, justamente esta toma es de la foto de la línea 2 que está en construcción. OSITRAN es una entidad del Estado adscrita a PCM. Nosotros tenemos como organismo del Estado autonomía, tanto administrativa, técnica, económica y financieras. Financieramente nosotros tenemos un aporte por regulación del cual nosotros generamos todas nuestras operaciones, eso provienen de las concesionarias. Entonces, para nosotros y para entender un poco el ámbito de nuestra competencia, OSITRAN lo que hace es un organismo regulador que ve lo que es la inversión en la infraestructura de transporte justo de los medios que acabo de mostrar hace poco. Ahora, empezando a hablar un poco sobre OSITRAN. Nosotros tenemos una cultura de servicio, pero este servicio que se presta es justamente este organismo regulador, al ver la inversión en infraestructura, lo que asegura es de que el contrato de concesión firmado entre el Ministerio de Transporte, que pertenece al Estado, y por otro lado el privado, que es el inversionista, se lleve a cabo en todas sus etapas tal y como corresponde. En el ciclo de obra, en el ciclo de operación, en el ciclo de mantenimiento, que todo esto se venga dando. ¿Y con qué fin? OSITRAN, digámosle que para poder recordarlos que trabajará tras bambalinas, porque finalmente nosotros después vemos el fruto de aquel aeropuerto, de aquella carretera, de aquella línea, como ahora del Metro de Lima, que funciona y está en operatividad y que finalmente da conectividad. Esa orientación al servicio es la que nosotros brindamos a los OSITRAN. También vemos lo que es atención al usuario, y a qué usuario, al usuario intermedio, que será aquel operador logístico, operador que trabaja dentro de una concesión, y el usuario final. Para algunos términos, el mejor ejemplo es la línea 1 del tren, y por el cual también dentro del contrato se ve específicamente en qué ingresa o qué competencia tendría OSITRAN. En la transparencia como cultura, nosotros tenemos a bien una vez al año generar lo que es la rendición de cuentas. A través de nuestra presidenta ejecutiva se presenta al Congreso y hace toda la rendición de todo el año fiscal anterior. En la transformación digital, nosotros hemos ido avanzando en el camino. Creo que ahora todos de los que estamos presentes como público, tanto en el sector público como en el sector privado, hemos vivido en carne propia lo que es este efecto de la pandemia. Y la transformación digital se ha tenido que dar en la organización para que nosotros podamos estar en casa y hacer trabajo remoto. Es así que se ha implementado un sistema de gestión documentario que en estos momentos ahora está haciéndose
posible, porque dentro de poco vamos a poder desde nuestros celulares hacer lo que es la firma digital. Nosotros durante 2 años que ya tenemos con el efecto de la pandemia y estar, digamos, guarecidos en casa para evitar tener un contagio, hemos seguido teniendo actividades, hemos aprendido en el camino y hemos sobre todo fortalecido, creo yo, muchas competencias dentro de lo que es el equipo de los CITRAN para poder salir adelante con nuestras actividades y sobre todo nos hemos comprometido mucho en que no se vea mellada nuestra función, nuestro servicio. Nosotros lo que hacemos somos normamos a través de reglamentos, regulamos, que también pueden ser en el tema de las tarifas, también supervisamos en diferentes etapas las infraestructuras, vemos controversias y también solución de reclamos en segunda instancia a través de los tribunales. Entonces, en ese sentido, al haber algún cambio que nos ha parecido en realidad a todos bastante fuerte como ciudadanos, como trabajadores, nos hemos comprometido aún más para que todo esto pueda salir adelante. Tenemos desde el año 2005 nuestro sistema de gestión de la calidad y sin duda, como organización, hemos ido aprendiendo en el camino. La fase presencial ayuda mucho, pero estos 2 últimos años nos han servido para un despegue total, en el sentido de que nuestro sistema de gestión ahora lo sentimos aún más vivo. Y es que no solamente cuando uno implementa un sistema de gestión, en realidad no es para tener el cartón de una certificación, que es la última parte de la evaluación de una implementación de un sistema de gestión. No es una condecoración lo que uno lo que busca es tener un sistema como tal, que esté conectado con el, el valor más importante de cualquier organización, con el personal, que esté conectado con ellos, que esté interiorizado en su ser y que de alguna manera u otra nos pueda ayudar, no importa lo cambiante que pueda ser la coyuntura, nos pueda ayudar a mantenerlo y a mejorarlo sobre todo. De los beneficios del sistema de gestión de la calidad, tenemos, yo creo que rescatar mucho el tema de la mejora en la toma de decisiones. A estas alturas, Yositran tiene 24 años de servicio y en la toma de decisiones, la alta dirección, en este caso, para nuestro caso de calidad, la alta dirección lo preside nuestro gerente general, quien para el Estado es nuestra máxima autoridad en la marcha administrativa de la organización. La toma de decisiones se da a través de los resultados de los indicadores. Tenemos nosotros a través de procesos, indicadores con frecuencia mensuales, semestrales, también trimestrales y anuales. Estos son recabados por la gerencia en la que yo trabajo, gerencia de planeamiento y presupuesto, quien tiene el motor de todo ello, y luego elevado a la alta dirección. Para la toma de decisiones específicamente para poder hacerle seguimiento. Hay algunos factores, un caso muy cercano que de repente quizás pudieran ahora ustedes recordar, quizás si lo han vivido en el sector público o en el sector en el que yo trabajo, fue el año 2020. En el efecto de la pandemia, a nosotros, por ser justamente autónomos, nosotros no percibimos del presupuesto del, sector, del gobierno, del Estado. Nosotros vivimos un aporte por regulación. El 1% de los ingresos de las concesionarias vienen a ser nuestros aportes con el cual nosotros operamos. Operamos, se paga personal, se tienen supervisiones in situ, en campo, contrataciones de empresas supervisoras. Eso de ahí fue mellado en un momento, el no tener liquidez y habiendo tenido ya toda una planificación en un momento para poder trabajar, y tuvimos que hacer como quien dice un reajuste, igual como cuando se hace en casa y tenemos de repente alguna baja, ya no tenemos alguna labor, alguno de los integrantes ya se quedó sin algún ingreso, tuvimos que hacer un sinceramiento respecto a las actividades y pedirle al personal que si antiguamente eran 10 personas, pues ahora iban a trabajar pues un tanto más intensamente porque probablemente nos íbamos a quedar sin horas de servicio en un momento y en otros casos íbamos a tener que priorizar actividades para darle justo pase a la misión de los CITRAN y dejar una parte administrativa en un momento. Esa toma de decisiones fue crucial porque en nuestro caso, y lo tomo aquí como para tomarlo como en la práctica, nos sirvió como para poder dilucidar realmente qué es la certificación y sistema de gestión de la calidad para nuestra institución. Y nos quedó bastante claro que es un activo de la organización.
Las certificaciones que tenemos actualmente son la 9001, la 37001 y la 27001. Entonces, Ocitran lo toma en realidad como un activo y lo valora de tal forma porque nos ha servido directamente para poder trabajar y para también hacer esa toma de decisión rápida. ¿Qué priorizamos? ¿Qué hacemos? ¿Qué vamos a reprogramar? ¿Con qué recursos vamos a contar? Definitivamente el sistema vino a nuestra vida y nos es muy útil. En el tema de mecanismos de control, nosotros hemos generado, como instituciones del Estado, hay que recordar que tenemos bastante regulación. Tenemos sistemas administrativos, como el de modernización, o tenemos sistemas administrativos, por ejemplo, de contrataciones del Estado, servir por su lado de recursos humanos. Entonces, regulación, podríamos decir que a veces existe de sobra para poder tomarla y para no ser como en algún momento decimos en el Estado, no hay que ser creativo, uno lo que tiene que hacer es cumplidor de las normas, uno tiene que saber todo lo que existe, inmediatamente acogerlo y sobre eso generar mejora, que requiere un mayor esfuerzo todavía. En este mecanismo de control hemos generado también alertas, hemos generado reuniones mucho más ejecutivas que antes, diría yo, que lo hacíamos presencialmente. Si bien es cierto, el de estar en modo presencial te nutre de justo ver a la persona, este lenguaje no verbal que se tiene a través de la conversación activa, la cercanía que tú puedes generar, pero el efecto de estar ahora en tema en casa ha hecho que tengamos que ser mucho más organizados y más ejecutivos, porque el tiempo en verdad es muy valioso. Y dada esa situación, hemos generado internamente alertas por sistemas. Dentro de ello también hemos tenido a bien generar coordinaciones. Hay personal de nuestra institución que es coordinador de sistema de gestión de calidad, a la vez de antisoborno, a la vez de sistema de control interno. ¿Y eso por qué? Porque la organización ya no es un ente aislado, decir, eres coordinador del sistema solamente 9001, ahora 37001, sino que tenemos un sistema integrado y ahora más de 27001. Y sobre todo porque quien trabaja para el Estado sabe muy bien que tenemos que seguir lo que está mandado por la Contraloría, el sistema de control interno. Entonces, nuestra organización dio ese paso y desde el año pasado ya no hablamos de sistemas aislados, sino de un sistema único e integrado, inclusive en herramienta de tal manera que mis riesgos de calidad son aquellos productos priorizados que están relevados en la gerencia de supervisión. Entonces, es ahora que el equipo encuentra la razón de ser. No trabajo solamente la matriz de producto priorizado en control interno, que puede ser un formato un tanto más, digamos, que no permite generar mayores cambios, a diferencia de la 9001, pero que ahora se ha fusionado y se hace uno solo. Entonces, la entidad ya no tiene personal que se pone una camiseta para ver, somos la misma persona para ver control interno, otro para ver calidad, otro para ver antisoborno. Ahora somos uno solo y hemos formado un gran sistema de gestión integral de riesgos. En la gestión interna, creo que el mayor pilar que hemos podido encontrar en verdad es el enfoque por procesos. Nosotros que trabajamos en el sector público tenemos el sistema de modernización y también uno puede decir, pero vamos, también a través de modernización y la Secretaría de Gestión Pública, nosotros tenemos una norma técnica que me dice que yo debo trabajar en procesos. Y sí, puedo tener mucha normativa a nivel del Estado, puedo tener la norma ISO para este trabajo, pero la idea es cómo lo implemento y si realmente yo estoy asumiendo que esto me sirve. ¿Por qué? Porque en el Estado muchas veces ha quedado, y a veces es un poco distinto y a veces complicado, retirar el tema funcional. Perdonen de repente que esté pasando ahorita algún vendedor, porque el enfoque funcional puede servir a nivel de organigrama, que sin duda es importante para saber a quién reportamos, a quién elevamos nuestra documentación, con quiénes trabajamos. Pero todo en el Estado, el tema jerárquico es relevante.
pero sin duda nos suma más cuando trabajamos por procesos. ¿Y eso por qué? Porque los procesos están dados para poder tener resultados y para que entonces nos miremos como un solo bloque. Ejemplo, para decirles, el pago a proveedores. El pago a proveedores como proceso pasa por el área usuaria que hace su informe de conformidad, luego lo eleva a logística, y logística luego lo eleva a control interno, que es contabilidad, y luego a tesorería para que haga el devengado y finalmente se pague. Y uno diría, si lo veo funcionalmente, entonces solamente yo, área usuaria, GPP, hago mi informe y termino mi tema. En mis 10 días hago terminar el asunto. Logística en 5 días tiene que hacerlo porque tiene un indicador. Pero si lo vemos como un gran bloque, pago a proveedores, entonces mi meta es mucho mayor, es superior, es que todos cumplamos dentro del plazo, área usuaria, logística, contabilidad y tesorería. El enfoque por procesos sirve mucho en la organización también para que todos nos sumemos en algún momento. En la parte de los que somos más en la sección administrativa, somos el soporte para el tema misional, entonces es importante que estemos brindando esa asesoría y ese apoyo para que funcione la organización en toda su misión. El reconocimiento del personal, una vez al año, la organización hace ese reconocimiento. Cruza el tema de información de la gestión por rendimiento, que también la tenemos por servir. Y adicionalmente a esto, el propio jefe del área puede valorar adicionalmente ya actitudes propias del colaborador para que éste pueda ir en un gran grupo para ser seleccionado en reconocimiento del personal. Ahora, ese reconocimiento del personal es que sea simplemente único y estamos en competencia para ver quién gana, sino que tenemos valores en la organización y por cada año hay diferentes formas de cómo apreciar uno el tema del compromiso y el otro de que tiene que ser la excelencia para el trabajo y, y entiendo yo por la misma organización que todos los trabajadores de los ITRAN se esfuerzan por tratar de mejorar internamente en sus procesos que son evaluados, que son remitidos con indicadores a la alta dirección para decir que esos están funcionando. En la gestión integral de riesgos, hace poco estaba justo hablándoles que en esta oportunidad tenemos ya un sistema de gestión integral de riesgos. Ello nos permite a nosotros poder tener la visión de poder ver, yo no solo puedo cumplir con mis procesos, no es simplemente, me encargaron ver recursos humanos o trabajo en logística, o por último estoy en la gerencia de planeamiento y presupuesto y soy el órgano asesor en la materia. No, no solamente es eso, también hay necesario ir hacia atrás y ir pensando, tengo que generar una cultura preventiva, una cultura que me permita a mí ponerme por delante de la situación y no ser reactivo y entonces poder evaluar cómo identifico los riesgos. Más adelante les voy a alcanzar unos pequeños casos nada más de Citran en ese tema preventivo para que podamos visualizarlo. En la garantía de la calidad y mejora continua, todo propósito de todo sistema de gestión y sobre todo de la calidad es ello, ¿no? Instaurarse en las venas del trabajador para poder tener la excelencia y sobre ello ir mejorando en el camino. Sobre la adaptación a entornos cambiantes, el mejor ejemplo es el tema de la pandemia, lo que estamos viviendo, y la adopción de un sistema integrado de gestión, que es lo que ya tiene Ocitran. Desde el año 20, la organización ya tiene un sistema integrado de gestión. Dentro de las buenas prácticas, tenemos la gestión integral de riesgos, que la resalto muchísimo porque hemos generado una metodología estándar. Ustedes deben conocer ya de la guía, que es la ISO 31000. Pues ha sido la guía y creo que es la guía para todo aquel que quiere implementar la gestión de riesgos. Pero sin duda es bastante general, entonces hay que aterrizarla con nuestra propia cultura, la cultura de la organización en la que uno está, la cultura del trabajo en el que tiene y sobre todo con el propósito de a dónde quiero llegar. Quiero solo trabajar tema de calidad, quiero hacerlo de manera integral, quiero ahorrar tiempo también, quiero tener una sola herramienta, que es lo que hemos terminado logrando, y hemos generado una cultura preventiva, ¿ya? Un sistema de gestión integral de riesgos en el OCITRAN, que tiene una organización, y hemos generado también talleres desde el año pasado intensos para todos los trabajadores del OCITRAN.
por ejemplo, en este marco metodológico del sistema de gestión integrada de riesgos, quien ha visto la guía de la 31.000 dice, ok, esto tiene este parecido de la guía en esta estructura, sin duda, porque en el tema, para poder generar los riesgos, uno tiene que saber sobre el contexto de tu organización. Si en ese simple análisis del contexto, en realidad que parece simple, ¿no? Pero si hiciéramos un FODA, vemos cómo estamos por fuera y cómo está por dentro de la organización. Una vez que yo tengo esto y también tengo un buen pilar que sería tener mi gestión por procesos, los manuales de gestión de procesos y procedimientos, inclusive ya está normado para que uno pueda generar las fichas. Entonces uno ya avanza con ese contexto y empieza a hacer una identificación, no por lluvia de ideas, sino una identificación basada en, sé que tengo estos procesos, ese proceso tiene un objetivo que atenta contra el objetivo de ese proceso y no generar riesgos o identificación de riesgos por intenciones o me parece o podría ser, sino que ya tienes estructurado una metodología para poder relevar verdaderamente riesgos, el corazón del proceso, dónde es que realmente, digamos, las papas queman, dónde se da el problema. Identificas riesgos, se hacen los análisis del mismo, luego se hace la valoración. En esta metodología también, como en todos los casos, una vez teniendo la valoración, tenemos que decidir. Mitigamos, aceptamos, asumimos el riesgo, hacemos el tratamiento y luego tenemos la evidencia que es el registro. De igual manera, este cuadro es el resumen de lo mismo. La identificación en esta tenemos a bien haber generado la causa y el efecto. No simplemente tengo el objeto del proceso y inmediatamente me viene a la mente el riesgo. No va a caer así, de esa manera, la identificación de un riesgo. Tienes que hacer realmente el esfuerzo de generar el contexto de la organización para saber que si tienes una amenaza y tienes una debilidad cruzada, que es como lo que dice la norma ISO 9001, para poder empezar a ver lo que es la gestión de riesgos. Además de eso, si lo refuerzas con la causa, ¿qué causó? Y uno se empieza a hacerle las herramientas del 5 por qué hasta poder encontrar la causa raíz y luego ver qué efectos o repercusiones puede llegar a tener. Entonces estás afianzando aún más el detalle de qué vas a colocar como riesgo. El tipo de riesgo, quién es el dueño del mismo, las partes interesadas que se van a ver afectadas y los puestos involucrados a nivel de la organización. ¿Qué análisis tendrías en este caso? ¿Tienes medidas de control existentes? ¿Tienes directivas? ¿Tienes de repente a bien un manual? ¿Tienes algo que refuerce o que sea tu escudo frente a que aparezca este riesgo? ¿O no tienes nada? Y entonces, si no tienes, con mayor razón hay que hacer una medida de control propuesta para que pueda llegar a irle frente a ese riesgo. Y sobre todo en el análisis importa mucho es cómo vas a obtener el tema de la probabilidad, ya que como el riesgo en sí es una incertidumbre, entonces hay una posibilidad de que caigamos en algo negativo, entonces tenemos que en realidad generarle unos parámetros a la probabilidad y no dejarlo en algo subjetivo, eh, muy probable, poco probable, nada probable, contextos que en algún momento, puedo decir, internamente en Ocitran, en algún momento cuando empezó en tema de riesgos teníamos y que en el camino hemos ido aprendiendo que tenemos que cruzarlo con la estadística, forzosamente para saber si el evento ocurrió una vez en el año, 2 veces, 5 veces, 10 veces en el año y poder de esa manera nutrirnos con estadística y también sacar información. En la valoración del riesgo, eso es en verdad, de repente quien haya trabajado riesgos puede utilizar una matriz de 4x4, 3x3, 5x5, pero eso es dependiendo de la organización, su nivel de avance y cómo quiera ellos esforzarse para generarlo. Y el tratamiento, sobre todo, eso es una de las partes más importantes, tener medidas de control propuestas, son controles, no son intenciones lo que uno va a colocar en una matriz de riesgo. Esta es la organización del sistema de gestión integral de riesgos y realmente para nosotros es una muy buena práctica. El enfoque de riesgos que introdujo la ISO 9001 y que después en la organización ha ido mejorándose, permite ahora que esta organización tenga un sistema integrado de gestión. Entonces vamos avanzando en ese camino. Tenemos un órgano de gobierno que lo genera nuestra presidenta, la alta dirección, que está a cargo con la gerencia general y otras gerencias involucradas, un gran comité. En este caso son coordinadores de cada uno de los sistemas de gestión implementados, los dueños de los riesgos y los servidores de los trámites.
Voy a la parte del caso práctico para poder mostrárselo, ¿me permiten? Ok, esta es nuestra matriz de riesgos en Ocitran. Para llegar a esta matriz de riesgos en Ocitran hemos tenido que generar nuestro análisis del contexto de la organización del año 2022. Una vez al año tenemos a bien generar nuestra reunión, no solamente porque hay un debe bien grande en la ISO 9001, donde tenemos que hacer la verificación del contexto de la organización. Hacemos un FODA. Eso es lo que hemos tenido a bien nosotros generar. Y hemos visto aspectos tanto internos como externos de la organización. Este sí que es el sistema integrado de gestión, calidad como antisoborno, pero en este contexto también hemos hecho el contexto para la 27001 como para el modelo de integridad, que es algo nuevo en temas de corrupción y que también como organización del Estado estamos inmersos en hacer ello. Generamos este contexto, verificamos las partes interesadas de la organización, que como bien tenemos, y claro, el para qué estamos, ¿ok? Si somos adscritos a PCM, trabajamos para el Estado y también velamos por el tema de los contratos de concesión por el lado del inversionista y también por el otro lado están los usuarios, tanto intermedios como finales y internamente el tema de los colaboradores, los proveedores como partes interesadas de la organización. En este cruce del FODA que tenemos de amenaza con debilidad y que generamos riesgos, según lo que nos dice la norma, la ISO 9001. Pero no debemos solamente establecer solo ello. Ya la práctica nos ha llevado a tener que estructurar todo y terminar generando en esta matriz como un resumen de todo lo que hemos aprendido. Entonces, tenemos la unidad de organización, el proceso, que en este caso, por ejemplo, gestión contable y financiera, y ustedes me dirán si se ve o lo agrando un poquito más. El objetivo del mismo, de pago a proveedores, el cruce del contexto externo-interno. Tenemos un contexto de la organización, es de la estrategia de la organización, es algo amplio, es de la estrategia del OCITRAN, pero de no encontrar directamente, por ejemplo, una debilidad de la estrategia de la organización, hemos analizado una debilidad del proceso para cruzar. En este caso del ejemplo, el riesgo para el proceso de pago a proveedores era procesar expedientes de pago sin verificar cada uno de los ítems del checklist. La Ocitran tiene un checklist tanto para logística, contabilidad como para tesorería. Queda ahí bien claro y estipulado que tiene que revisar cada uno en base a su competencia. Y también sobre ellos mismos tenemos indicadores para que todo esto salga ok. Pero hemos cruzado, como hace poco justo se mostró, la causa. ¿Qué podría causar este proceso? O sea, este riesgo. ¿Qué efectos podríamos llegar a tener? ¿Qué riesgo es? Si es operacional para este caso. ¿Quién es el dueño de ese riesgo? El código que está cruzado por nuestro manual de gestión de procesos y procedimientos. Estos son riesgos del sistema de gestión de la calidad y también es del sistema de gestión antisoborno. ¿Qué partes están relacionadas a ello y puestos involucrados en esa materia? Luego inmediatamente vemos, ¿tenemos algún escudo, alguna medida de control existente o no? Sí tenemos la verificación de los checklists y una normativa de un sistema administrativo que no se puede dejar de lado. Esto es fuerte. Sobre la probabilidad, el impacto nos sale un valor de un nivel de riesgo bajo y cuando es bajo, según nuestra metodología, hemos empleado la palabra aceptar. Y en las medidas de control propuestas, cuando se acepta y el riesgo es bajo, las medidas de control existentes se mantienen y se revisan anualmente si hay que aumentar alguna otra más, si tiene algún peso, algún cambio en general. De esta manera nosotros hemos tenido a bien generar el tratamiento, vemos si hay alguna medida de control propuesta o no, y también tenemos objetivos. Para el objetivo, sobre todo hemos aprendido en el camino, de que no necesariamente va a ser bajar el nivel del riesgo. A veces, en realidad, madurando en este tema, no es preferible que nosotros podamos ambicionar bajar la probabilidad del riesgo. En este caso no es necesario, pero para otro ejemplo posiblemente sí pueda darse, para que en el seguimiento semestral, que es el que vamos a hacer en el mes de junio y después en enero del próximo año, podamos tener una reevaluación que nos permita ver el objetivo que yo tengo frente a lo que se valoró como riesgo para hacer esta sección de la reevaluación del mismo. Esta es la matriz que nosotros tenemos a bien usar y hemos hecho talleres intensos dentro de los CITRAN, no solamente porque viene la auditoría interna o la auditoría externa, sino porque es parte ya de la cultura misma de la organización. Hemos generado una matriz de descripción
un manual de gestión de riesgos, un manual del sistema integrado de gestión, tanto de calidad como de antisoborno, que nos sirve de mucho y que no está nada escrito en piedra, porque la idea en todo ello es aprender de que lo que ahora me parece correcto es muy posible que más adelante tenga toda la opción de poder cambiarlo, porque es necesario poder mejorarlo, como en esta sección, por ejemplo. En esta sección que colocamos, vemos lo que son la probabilidad para un riesgo negativo. Puedo decirles con sinceridad que antiguamente lo veíamos como lo que estoy marcando. Ahora sí le ponemos el peso, sobre todo desde el año pasado, el peso de la frecuencia en la que se puede ver expuesto este proceso frente a ese riesgo. Y también tenemos para reforzar, en algunos casos es importante que quizás alguna área vea expedientes, entonces dirá, no me sirve de mucho que me digas cuántas veces se presentó, me sirve más el paquete completo de decirlo por probabilidad. Entonces tenemos esas dos opciones para poder ir avanzando y de esta manera es como hemos generado esta situación. Y para el sistema de control interno hemos sacado una equivalencia. Entonces nosotros hemos generado finalmente un manual, una metodología que nos sirve para varios sistemas y así el esfuerzo que se genera es único y así el personal también lo agradece para poder seguir trabajando. En realidad, esta era la parte que más quería resaltarle de lo que sería la presentación, porque creo que es importante que nosotros podamos entender que el beneficio de una norma no es simplemente la certificación. Esta es, por ejemplo, la foto de la auditoría externa que hemos tenido hace poco, en el mes de marzo. Y como finalmente en la reunión de cierre se nos dijo que todo salió bien, es para nosotros muy satisfactorio, ¿verdad? Nosotros tomamos muy en cuenta por varios meses, desde enero hasta marzo, ya ha quedado instaurado en el calendario, que es el tiempo en el que vamos a dedicar para poder pasar auditoría interna, auditoría externa. Entonces todos hacen un poco de tiempo para poder entrar a todos los talleres, a poder perfeccionar las cosas, a poder responder por algún inconveniente que haya sucedido. Mayo, junio, hasta el mes de agosto son, para nuestro caso calendario, son todas las sensibilizaciones que se dan dentro de la organización. Octubre, noviembre, diciembre para el Estado es muy complicado hacer algunos cambios o mejoras, porque es el mes de cierre de año. Entonces, nuestros primeros 3 meses es evaluación, los siguientes meses son refuerzos y sensibilizaciones, y así es como mantenemos nuestro sistema de gestión. Muchas gracias a todos, gracias por su tiempo, y agradecida también por la participación que nos hacen como organización. Muy amables. Muchas gracias, Mónica, por tan importante presentación que nos has compartido el día de hoy. Voy a darles ahora sí el pase al doctor Carlos Caro para comentarles mientras él de repente proyecta su presentación. Él es socio y fundador de Caro y Asociados, también presidente de la Asociación Peruana de Compliance. Como parte de su reseña, les quiero comentar que es doctor en Derecho por la Universidad de Salamanca de España. Tiene distintos estudios postdoctorales que avalan su expertise y es autor de múltiples libros y artículos especializados en materia penal, procesal, penal y de compliance. Le doy el pase entonces, doctor Caro, para que pueda iniciar su ponencia. Gracias. Bien, muchísimas gracias por la invitación y voy a aprovechar estos cortos minutos para poder plantear algunas cuestiones básicas en torno a lo que es la certificación ISO 37001, ¿no? Que es la que es materia de mi comentario. Yo en particular voy mucho sobre la cuestión, denme un segundo por favor, que necesito confirmar algo acá, un segundo. Ya, ahí se ve, listo. Voy mucho sobre el tema del valor financiero y no financiero, la certificación ISO 37001, ¿no? Y yo creo que como punto de partida hay que tomar en cuenta esto, ¿no? Este es un extracto del survey, el informe, digamos, del sistema ISO, el último que se ha difundido el año pasado en septiembre, pero en relación al año 2020, ¿no? Y claro, hice una indexación para ver cuáles eran los países que tenían más certificaciones ISO 37001, ¿no? Y es interesante descubrir que el Perú es el segundo país con más certificaciones ISO 37001 a fines del año 2020. Todavía las cifras del 2021 no se han difundido, pero el Perú es el segundo país con más certificaciones. Si vemos el detalle,
Perú cuenta a fines del 2020 con 307 certificaciones ISO en 351 lugares, ¿no? Después de Italia, Italia tiene 789 y certificaciones en 3.104 lugares, ¿no? Bueno, esto es relativamente importante porque lo que revela es que la certificación ISO 37001 tiene bastante acogida en nuestro país, tiene un valor en consecuencia, o debiera de tener un valor, y vamos a discutir sobre cuál puede ser este. Y por otro lado, hay que tomar en consideración que, digamos, algunos de los países que están en la lista y que uno podría considerar como de altos niveles de cumplimiento no están, digamos, dentro de ese ranking, ¿no? Porque si nosotros vemos, tenemos primero Italia, Perú, luego está Indonesia, México, bla, bla, bla. Pero si vamos, por ejemplo, a España está en el puesto 8 o el Reino Unido está en el puesto 12, ¿no? Y si buscamos Estados Unidos está bastante más abajo, ¿no? Bueno, ¿y por qué? Porque creo que esto confirma la regla muy conocida en compliance, según la cual a mayor, ¿no? A mayor cultura de la legalidad, menores riesgos, ¿no? De incumplimiento. Por lo tanto, menores controles y la regla inversamente proporcional, la regla según la cual a menor cultura de la legalidad son mayores los riesgos y por lo tanto son malos controles. Entonces, podríamos decir en cierto modo que acá en el Perú, tenemos más controles porque hay mayores riesgos de incumplimiento, mayores riesgos de ilegalidad, ¿no? Y es también interesante destacar que la certificación ISO no solamente es adoptada por las entidades privadas, sino también por el Estado, ¿no? Ya se ha puesto el ejemplo hace un momento de Ocitran. Son ejemplos prácticos de public compliance, ¿no? Compliance a nivel del sector público. De hecho, a fines del año pasado, FONAFE emitió una directiva a las empresas que están bajo su supervisión o control, empresas del Estado me refiero, indicando que debían de instaurar programas de cumplimiento. Esto del public compliance no es nuevo, proviene por lo menos desde el año 2018, donde el Ejecutivo dictó normas para promover la integridad a nivel del sector público, como una política general, ¿no? Promoviendo que las diferentes entidades públicas tengan programas de cumplimiento. Claro, y eso se traduce en estos tiempos a prácticas anticorrupción. Y prácticas anticorrupción que se relacionan directamente con la ISO 37001. Ahora, ¿de qué nos sirve esto, no? Más allá de estar en un ranking o más allá de poder, digamos, tener la estrellita en el pecho y decir, tengo una ISO, he logrado, tengo un esfuerzo acá dado. Normalmente esto se vende, y ya lo he mencionado en otros foros, esto se vende generalmente asociado al tema del impacto legal, ¿no? Mucho se dice, oye, ten tu norma ISO, tu certificación, ten tu programa de cumplimiento caminando, porque si un día tienes que enfrentar un proceso, entonces ese día que enfrentes un proceso con la norma ISO, la certificación, puedes acceder a un atenuante o a un eximente de responsabilidad, ¿no? Me estoy refiriendo a la eximente del 17.1 de la ley 3424. Bueno, esto es algo que yo lo tomaría como una verdad a medias. Tengo varios trabajos escritos en los últimos años en torno a lo que es la prueba del compliance, dentro de lo que puede ser un proceso penal o un proceso legal en general. Y no es una prueba sencilla, ¿no? No es una prueba sencilla. Es decir, tener una certificación ISO 37001 no es una garantía, no es una garantía de que no te van a sancionar, porque la valoración, digamos, el examen de un programa de cumplimiento para saber si es que este puede dar lugar a un eximente ante un caso concreto, depende de muchos parámetros que podríamos nosotros ver, por ejemplo, en los lineamientos, ¿no?, dados por la SMB el 31 de marzo del año pasado para la implementación de los programas de cumplimiento. Como sabemos, la ley 3424 señala que el fiscal está en el deber de pedir un informe a la SMB que tiene carácter pericial en torno a la eficacia del programa de cumplimiento en un caso concreto, ¿no? Y eso ha generado muchas confusiones porque algunos fiscales han creído que le pueden pedir al SMB informes cada vez que hay un proceso anticorrupción contra una empresa, y no es así, ¿no? Eso solamente procede cuando una empresa alega dentro del proceso penal
que tiene un programa de cumplimiento y decide someterlo al test o al análisis del Ministerio Público y a través de la SMB, ¿no? Hace pocos días salió un informe en gestión con fuentes de la SMB, donde se destacaba que la SMB hasta el día de hoy no ha emitido ningún informe técnico en relación al valor o la valía, digamos, de estos programas de cumplimiento. Y en esa medida, el día que lo tenga que hacer, que alguien tenga una certificación ISO 37001 no es garantía de que el programa haya sido eficaz o efectivo, ¿no? Porque, bueno, ya como todos sabemos, las normas ISO para certificarlas se certifican a través de una serie de procedimientos, ¿no? Que son procedimientos básicamente deductivos. Se va de una muestra, se crea en virtud de una muestra una regla general, ¿no? Hay observaciones, no hay observaciones, hay no conformidades que son insuperables y por lo tanto no te dan la certificación, o no conformidades que son superables, o simplemente propuestas o oportunidades de mejora, ¿no? Bueno, entonces, lo que conocemos un poco cómo funciona este procedimiento, lo que podemos saber es de que es un procedimiento que testea si tienes un programa de cumplimiento y si ese programa de cumplimiento se está llevando a la práctica en la realidad, ¿no? Y a través de procedimientos básicamente de auditoría, ¿no? Ahora, eso no es ninguna garantía de que ante un caso concreto te van a absolver, porque ante un caso concreto te van a aplicar un atenuante, ¿no? Yo creo que la dimensión de una certificación ISO es otra, ¿no? De hecho, si tuviéramos que estar en una discusión ya propiamente judicial, decir, tengo una norma ISO, es una muestra muy clara de lo que es la cultura de la legalidad y será tomada como un elemento, digamos, de valoración dentro de todo el perfil, digamos, de la valía o la eficacia del programa de cumplimiento, pero no pasaría de ser un issue específico de análisis, ¿no? La pregunta es entonces, ¿para qué nos sirve la ISO, no? Si la ISO no es, como dicen algunos, un pararrayo, la ISO no es, como dicen algunos, el seguro de vida frente a un posible delito, el seguro contra accidentes, ¿para qué tenerla? ¿Para qué la necesito? Bueno, acá hay que manejar información empírica y es allá donde va mi punto, ¿no? Es el tema del valor financiero y no financiero, la norma ISO. Si quieres verlo así, visto desde la perspectiva del sector privado, desde luego, contar con una certificación ISO es algo que te otorga valor como negocio, ¿no? No solo pensando en el futuro delito que se pudiera cometer y frente al cual te pudieras defender usando, entre otras herramientas, reitero, no únicamente una norma ISO, una certificación ISO, sino de cara a la actualidad, ¿no? De cara a lo que es la competitividad, ¿no? Nosotros como abogados, en nuestra experiencia, vemos que cada vez los clientes son muy exigentes respecto al cumplimiento de las buenas prácticas empresariales, ¿no? A raíz de los sinnúmero de casos de corrupción, y más aún con esta última etapa del lavajato, las empresas, ¿no? Empresas del sector privado grandes y medianas, más las transnacionales, son exigentes en torno a que sus abogados como proveedores de servicio cumplan con un mínimo estándar de calidad, ¿no? Y ese estándar de calidad tiene que ver, en este caso concreto, hablando de la ISO, con el cumplimiento de prácticas anticorrupción. Entonces, tenemos que seguir todo un proceso de due diligence, ¿no? Para ser contratados. Y desde luego, antes que nos contraten, llenar en un formato y decir que tienes una certificación ISO 37001 es de gran utilidad, ¿no? Porque es un valor añadido, significa que una empresa está apostando por la cultura de la legalidad y un cambio organizacional, ¿no? Ahora, en el caso nuestro, nosotros obtuvimos como Carve Asociados una certificación ISO en el año 2018, ¿no? Esta certificación ISO la hemos mantenido en el tiempo. Pasamos la auditoría al año del 2019, la auditoría del 2020, y en el 2021, julio del año pasado, hemos obtenido la ISO 37001 por segunda vez, ¿no? Tenemos ahora que pasar una auditoría cada año, así hasta completar el tercer año y volver a pedir la certificación. En paralelo, nosotros este año 2022, nos hemos sometido también al proceso para obtener la certificación ISO 37301, ¿no? La ISO 37301 es la que vino a reemplazar la ISO 9600, es la del Sistema General en Compliance, ¿no? Y eso ha sido muy interesante para nosotros como ejercicio, no solamente, digamos, organizacional, sino también
legal como abogado, ¿no? Tratar de hacer un match, ¿no? Tratar de compatibilizar las reglas de la ISO 37301, que son las reglas generales, de lo que podríamos denominar la gramática del compliance, la norma general, el sistema general en compliance 37301, con una norma específica que obedece, digamos, a la misma estructura como la ISO 37301 anticorrupción. Entonces hemos hecho match, hemos tratado de simplificar los documentos, hemos simplificado la matriz de riesgos hacia una sola, no dos matrices, sino una sola matriz de riesgos. Los manuales, procedimientos y políticas también se han unificado. Lo que quiero decir con esto es que la certificación 37301 a nosotros nos ha significado una grandiosa oportunidad de mejora, ¿no? Ahora mismo tenemos entonces a nivel de nuestra organización caminando un sistema de cumplimiento perfectamente adaptado al sistema 37301 y 37001. Y claro, entonces, ¿cuáles son esas estructuras, ¿no?, que uno tiene que definir para lograr la certificación, ¿no? En materia antisoborno, que es lo que ahora estoy comentando, ¿no? Tienes que definir cuáles son los alcances del sistema, la parte de la gestión de riesgos. Ahí la colega que me ha antecedido ha expuesto, digamos, algunos lineamientos en torno a lo que es un mapa de riesgos en la organización en la que ella trabaja, pero igual, claro, gestión de riesgos es básicamente el mapa, ¿no? Para mí ese es el core. Siempre me preguntan en la clase qué es lo más importante del compliance. Bueno, uno puede decir muchas cosas, ¿no? Pero para mí lo más importante se traduce en un buen mapa de riesgos. El mapa de riesgos es el factor clave, es la arquitectura. Si tienes un mal arquitecto, la casa no levanta o la casa está bajo riesgo. Tienes que tener un buen arquitecto para armar un buen mapa de riesgo. Tienes que tener tus políticas de cumplimiento, tus procedimientos de control por procesos y áreas, fijar tus objetivos, las competencias del personal, la parte de formación y toma de conciencia, las evidencias de todos esos procesos, las auditorías internas o externas, los informes de función de cumplimiento y alta dirección, los controles de no conformidades, ¿no? Cuando hay no conformidades tienes que controlarlo. Y nosotros la verdad que ya desde 2018 a la fecha hemos documentado muchos incidentes, ¿no? Muchos incidentes que no son incumplimientos graves, sino son incumplimientos del sistema. Muy bien. Y vamos nosotros registrando y generando oportunidades de mejora en lo que es todo el sistema de gestión de riesgo, ¿no? Y para ello, digamos, llevamos un registro de incidencias correspondiente. Ahora, para los que no saben, ¿no?, ¿cuáles son las etapas del proceso de certificación, ¿no? Las etapas son básicamente dos. Hay una etapa de revisión documental y hay una etapa de entrevista, ¿no?, aplicación práctica, ¿no? La primera implica una revisión puramente formal, que tengas los documentos que acreditan la existencia del programa de cumplimiento. Y lo segundo es una auditoría, podríamos decirlo así, de campo, ¿no?, porque se tiene que ver si el programa se está llevando a cabo en la práctica, si el programa realmente se está efectuando o aplicando, ¿no?, el programa de cumplimiento. Y si logras pasar estas dos etapas satisfactoriamente, sin perjuicio de oportunidades de mejora, se puede producir una decisión de certificación que sería positiva, ¿no? Claro, estás apto para la certificación, ¿no? Acá tenemos nosotros los certificados que hemos obtenido en su momento, tanto el que se obtuvo en el año 2018 por 3 años, como hacia la derecha el que obtuvimos en el 2021 también por 3 años, ¿no? Pero eso implica tener una auditoría cada año para poder mantener la certificación, ¿no? Ya pronto tendremos en nuestras manos nuestro certificado de la 37301, que ya está en proceso de emisión. Ahora, algunos beneficios, digamos, que podríamos decir formales, ¿no? Tienes derecho al uso de la marca de la certificadora, es un elemento diferenciador del mercado. Esto implica una mejora en la imagen de la empresa, como productos y servicios, ¿no? Tener este sello de calidad genera mucha confianza, ¿no?, entre los clientes y partes interesadas, como he mencionado hace un rato, y es una evidencia tangible de la presencia de una cultura de cumplimiento y prevención, en el caso nuestro, cargo de asociados, ¿no? Y esto es algo que, como un tablero de control, ¿no?, nos permite controlar las vulnerabilidades de cada área y proceso de la organización frente a los riesgos relacionados con los temas antisoborno. En el caso de los abogados, que ejercemos la profesión, que estamos en contacto con funcionarios, es un tema súper sensible para los clientes. Y como podrán ustedes ver, son cosas que ya las estamos gozando hoy día. O sea, no hace falta que haya un incidente,
no hace falta que haya un proceso, que haya una denuncia. Si estás pensando en tener una certificación para tener un seguro de vida, la verdad que estás pensando en un muy largo plazo o algo que tal vez nunca suceda, ¿no? El beneficio lo puedes gozar ya directamente si tienes la certificación por las razones que estoy explicando, ¿no? Siguiendo con esto de la importancia, ¿no? Perdón, un segundo. También permite la identificación de los riesgos de soborno, ¿no?, que impactan en el ámbito financiero, conforme al estándar de la propia norma 37001. Permite prever escenarios de posibles incumplimientos y sus consecuencias en agravio de la organización, ¿no? Por ello, la gestión y la mitigación de dichos riesgos financieros vinculados a los riesgos de soborno constituyen una disminución en la probabilidad de ocurrencia, lo que se traduce en un menor impacto y pérdida financiera para la organización. Se trata en verdad de expresar ese riesgo financiero y tratar de llevarlo prácticamente al valor cero, ¿no? Por otro lado, como un corolario de lo expuesto, ¿no?, esto incrementa la credibilidad y la confianza en la organización, ¿no? Como consecuencia de esta certificación, en la práctica esto se puede traducir en una mayor participación en el mercado, una mejor captación de clientes, ¿no? Y hablemos un poco del valor no financiero, ¿no? En el caso nuestro somos, como ya he mencionado en varias ocasiones, la primera firma de abogados, ¿no?, en obtener estas dos certificaciones, tanto la 37001 como la 37301. Mis colegas abogados no son muy adeptos a las reglas internas en su organización. No les gusta mucho tener un oficial de cumplimiento que pueda reportar incidencias de manera directa ante una autoridad o al máximo órgano de dirección de la empresa. No existe a nivel de los abogados una expansión de cultura de cumplimiento, y eso es un diferencial, ¿no? Un diferencial que se hace notar, por ejemplo, en todos los directorios internacionales, ¿no? Por ejemplo, Lear League, en el año 2022, que es una empresa que rankea abogados desde París, ha reconocido a nuestra firma como líder en lo que es prevención, pero no solamente como prestador de servicios hacia potenciales clientes, sino en el ámbito de la propia organización interna, ¿no? Entonces, contar con ambas certificaciones es un valor agregado en los rankings internacionales. He puesto el ejemplo del Lear League, pero podría también mencionar el de Legal 500, el Legal 500, ¿no?, y el de Chamber and Partners, ¿no? Y bueno, y es que esto es algo que contribuye a la construcción de nuestra imagen empresarial, ¿no? Frente a actuales y potenciales clientes, quienes consideran a la firma como sinónimo de excelencia en los servicios profesionales al contar con esta certificación, ¿no? Ahora, siguiendo con esto del valor no financiero, también esto permite la identificación de las obligaciones legales de la organización, ¿no?, con un enfoque de prevención de actos de soborno o la implementación de procedimientos en toda la organización para la prevención de incumplimientos, ¿no?, de soborno. Y así como la disminución de esas contingencias por posibles ocurrencias de incumplimiento, demandas, resoluciones de contratos, multas, etc. También la identificación de la estructura organizacional de la firma, ¿no? Nosotros estamos cambiando constantemente nuestra organización, ¿no?, más aún en tiempos, digamos, de innovación. Nosotros tenemos, por ejemplo, un laboratorio de innovación desde el año 2019, perdón, con la finalidad de crear, digamos, mejoras dentro del servicio, mejoras dentro de los procedimientos internos y mejoras, digamos, en los canales de gestión al cliente, ¿no? Y esa es la razón por la cual nosotros permanentemente estamos monitoreando cómo es la estructura de nuestra organización para ir adaptando constantemente a las necesidades que este laboratorio pueda identificar, ¿no? Bueno, también se permite a los miembros de la propia organización el conocimiento horizontal y vertical de la firma, ¿no?, así como la distribución de responsabilidades, ¿no? Hay mayor predictibilidad en la delegación de tareas, hay una identificación idónea de las responsabilidades de los miembros de la firma en cuanto al cumplimiento de lo que es el sistema de gestión antisoborno, ¿no? Y por último, ya con esto voy terminando, para nosotros es fundamental, ¿no?, mantener, digamos, en línea la certificación, porque llevada a la práctica, en verdad es un gran valor añadido, tanto en el frente interno como en el frente externo, ¿no? Ya en el frente externo he mencionado muchas cosas, ¿no? Las relaciones con los clientes, las relaciones con los proveedores, la posibilidad de tener mayor participación en el mercado, la posibilidad de poder, digamos, homologar sus procedimientos con los procedimientos que se exigen por parte de empresas transnacionales, por ejemplo, para la contratación de proveedores, pero también en el frente interno, que es lo que también quería reflejar. En el frente interno se respira cultura de la legalidad, ¿no? Se respira constantemente la necesidad de manejarnos, digamos, dentro de lo que es la línea de las políticas anticorrupción o las políticas de cumplimiento en general. Muchas gracias por la invitación. Esto es lo que he querido compartir y según lo acordado,
quedo ya ahora mismo atento para las preguntas, ¿no? De ser el caso, dado que como estoy fuera de Lima, voy a tener que retirarme tras las preguntas. Gracias. Muchas gracias, doctor Caro. Y como bien menciona el doctor, agradecemos que por favor a través del chat nos puedan canalizar. De hecho, le voy a ir comentando algunas de las preguntas que nos están haciendo. Básicamente tengo aquí unas 3. ¿Qué opina usted acerca, bueno, sobre la importancia de la ética profesional de un postulante en una selección de personal? Es lo que nos han colocado aquí en el chat del grupo Uranio. Sí, sí, vamos a ver. Yo creo que acá hay que tener mucho cuidado, porque la ética tú no la puedes ponderar en una entrevista personal ni en un proceso de reclutamiento, ¿no? Las áreas de recursos humanos permanentemente están tratando de, digamos, podríamos decirlo así, darle un enfoque psicológico, digamos, a las entrevistas. Ven, verifican, digamos, las acreditaciones que pueda tener, digamos, el postulante, pero también hacen informes internos, ¿no? Sobre la personalidad del postulante, sobre, digamos, su comportamiento en las redes sociales. Entonces, prácticamente la parte ética se reduce a la inexistencia de escándalos, ¿no? Entonces, mientras no haya escándalos, podríamos decir que esta persona es ética. Y yo creo que no es así, ¿no? Yo creo que es un enfoque, digamos, limitado, en un proceso de reclutamiento es muy difícil hacer un análisis de las cuestiones éticas. Le pongo un ejemplo. El otro día nosotros fuimos contratados por una empresa importante para dar una opinión acerca precisamente de un postulante, un puesto importantísimo, que tenía 2 procesos penales, ¿no? Claro, y esta persona tenía 2 procesos penales porque había sido funcionaria pública y muchas veces los funcionarios públicos, por el solo hecho de estar en la gestión pública, terminan con denuncias penales. Entonces, muy ligeramente uno podría decir, no lo contrates, te aconsejo no contratarlo porque tiene procesos penales. Pero hay que recordar que acá en el Perú y en la mayoría de los países civilizados de la cultura occidental rige la presunción de inocencia. Y claro, si luego analizas el expediente y te das cuenta que en ese caso no hay ninguna acusación de coima, no hay un colaborador eficaz, no hay un testigo protegido, y estamos ante estos típicos casos donde la Contraloría o la Fiscalía puede iniciar un proceso por irregularidades administrativas o contractuales, uno como abogado con cierta experiencia uno puede pronosticar de que el caso se va a archivar en su momento. Y podríamos decir incluso ya en términos de compliance, el hecho de tener denuncias siendo funcionario público es algo así como parte del riesgo de asumir la función pública, ¿no? Alguien decía que si un funcionario público no tiene denuncias es porque no ha hecho su trabajo, ¿no? Es triste decirlo, pero prácticamente eso es algo que se confirma, sobre todo cuando el funcionario público hace su trabajo y promueve proyectos y etcétera, ¿no? Claro, entonces, muy difícil, ¿no? Es muy difícil hablar de ética en los procesos de reclutamiento. Yo creo que hay que manejarnos con criterios mucho más objetivos, ¿no? Que me permitan, digamos, hacer una suerte de checklist para efectos, digamos, de un reclutamiento. Gracias. Y ahora sí, tenemos acá una pregunta en el chat del señor Francisco Garay. Dice, ¿cuál es la principal diferencia o el mayor reto que ha tenido en la implementación de la ISO 37301, que es de compliance, en comparación de la ISO 37001, que es antisoborno? Sí, de hecho la 37301 es mucho más amplia, tiene un enfoque mucho más general. Nosotros partimos en el 2018 haciendo prevención anticorrupción, pero cada año hemos ido generando mejoras, ¿no? Por ejemplo, al año siguiente, el 2019, ampliamos nuestro sistema, lo que es prevención de la corrupción privada, ¿no? Básicamente con lo que es tratamiento de proveedores. Al año siguiente, introdujimos temas de prevención, sobre todo con el tema del COVID, por temas vinculados a lo que es ciberseguridad, protección de datos personales. En el año 2021 hemos añadido protocolos también de prevención de conductas de discriminación por razones de género, etcétera. Y todo eso hemos tenido oportunidad ahora de traducirlo y englobarlo en un gran modelo general que es el modelo de la 37301. Es algo así como que tenemos ahorita un rompecabezas completo, muy bien, alrededor del marco de la 37301, donde una de las piezas es la 37001, anticorrupción, ¿no? Recordemos que hay acá una relación de género-especie. La 37301 es el género
y la 37.001 la especie, ¿no? Es una aplicación particular de las reglas generales de la 37.301, ¿no? Y es en ese contexto donde, respondiendo a la pregunta, el reto principal para nosotros está crear la cultura de cumplimiento en el día a día con los colaboradores, ¿no? Creo que es el tema central. Y para ello, nosotros tenemos un enfoque de behavioral compliance, ¿no? Es decir, compliance desde la perspectiva de la ciencia del comportamiento, ¿no? Cómo ir encaminando en el día a día a los colegas, a los colaboradores, dentro de lo que es el mundo del cumplimiento corporativo, ¿no? Y esto es algo que tiene que explicarse no solo con la comprensión del derecho penal, el derecho sancionador, el derecho laboral o la ética empresarial, ¿no? Sino que hay que ir básicamente a lo que es psicología social, ¿no? Y es ahí donde hay muchas cosas trabajadas a nivel del mercado, herramientas que te pueden permitir, digamos, contar con un menú de opciones para ir encaminando a tu organización dentro de lo que debe significar el cumplimiento. Vamos a responder ahora, doctor Caro, la última pregunta es, ¿considera usted que el oficial de cumplimiento tiene un rol de toma de decisiones para la toma de acción en el caso que se detecte o sospeche sobre algún incumplimiento en la empresa? Desde luego que sí, ¿no? A ver, sabemos que hay dos modelos de cumplimiento, los modelos de aplicación, digamos, obligatoria, por ejemplo, que tienen los bancos. Los bancos no pueden decidir si tienen o no compliance, lo tienen que hacer, si no estarían incurriendo en una infracción. Y en ese tipo de casos ya hay un canal de whistleblowing creado, es decir, de denuncias internas, ¿no? El whistleblowing que existe es el reporte de operación sospechosa. Un oficial de cumplimiento de un banco, por ejemplo, que aprecia que hay una operación sospechosa, tiene que hacer un reporte a la UIF, es decir, a la Unidad de Inteligencia Financiera, la SBS, ¿no? A través de un sistema web que se subcabe. Muy bien, pero en el caso de la 37.001 o la 37.301, eso no existe, ¿no? Eso no existe. Lo tienes que crear, ¿no? Y ahora con la 37.002, que es la de gestión de canales de denuncia, el tema está mucho más claro, ¿no? Tú tienes que tener un canal de denuncia, pero que termine en algo, porque una de las críticas que yo siempre he hecho a los sistemas ISO 37.001, como la 37.301, es que están preparados para la paz, pero no para la guerra, ¿no? Es decir, son reglas de cumplimiento para cumplir, pero ¿qué pasa cuando hay incumplimiento, no? Bueno, entonces tienes que hacer un tratamiento interno, pero ¿cómo respondes a la incidencia, no? Te la guardas, vas donde un fiscal, vas donde un juez, reportas a la alta dirección. ¿Qué pasa si la alta dirección está comprometida en el tema? Lo que tiene que haber es predictibilidad, protocolos. En el caso nuestro, el tema está simplificado de esta forma. Somos una organización pequeña. El oficial de cumplimiento del 2018 tiene la potestad, si él lo cree conveniente, de denunciar el caso directamente al Ministerio Público, a la Fiscalía. Esta es una regla que nos hemos impuesto y la tenemos escrita y certificada como tal. Es bien agresiva, ¿no? Normalmente alguien no quisiera eso, yo tampoco lo quisiera, pero es lo que corresponde. Si el oficial de cumplimiento aprecia que hay un delito, no tiene a quién escalarlo, lo tiene que escalar al Ministerio Público, porque decidir si hay un delito o no, no es competencia de la alta dirección ni de la gerencia, sino es competencia exclusiva y excluyente de la Fiscalía. Segundo ejemplo, ¿no? ¿Qué pasa si hay riesgo de incumplimiento del sistema? Es decir, no riesgos penales, sino incumplimiento del sistema por parte de un miembro de la alta dirección. Nosotros hemos creado incluso un mecanismo que permite tercerizar la decisión, ¿no? Contratar como una suerte de árbitro para que tome una decisión, por ejemplo, si el infractor es un gerente o si el infractor es un socio de la organización o de la empresa, ¿no? ¿Por qué? Porque, digamos, entre socios no se van a castigar, entre gerentes no se van a castigar, no se van a sancionar, o torongo no come torongo. Listo, doctor Caro. Entonces, estas son las 3 preguntas que nos han formulado a través del el chat. Quiero agradecerle su ponencia del día de hoy. Voy a continuar en este espacio con el bloque. Muchísimas gracias, igual por las respuestas. Ha sido un gusto tenerlo el día de hoy. Muchísimas gracias, buenas tardes, éxitos en el evento. Hasta luego. Gracias, doctor Caro. Y continuando con el bloque, vamos a dar pase ahora sí al señor Emilio Rivero, que es el subgerente SIC de Aeropuertos del Perú. Igual también nos acompaña Wendy Pastrana, que es la coordinadora SIC de esta organización. Quiero darles el pase porque Aeropuertos del Perú está certificado en la norma antisoborno, que es la ISO 37001. Doy el pase para que puedan iniciar con su presentación. Muchas gracias. Gracias y muy buenas tardes con todos.
Mi nombre es Emilio Rivero, me desempeño como sugerente del Sistema Integrado de Gestión y Seguridad Operacional en Aeropuertos del Perú. Me acompaña Wendy Pastrana, como coordinadora del Sistema Integrado de Gestión. Y el propósito y el objetivo de esta capacitación, de esta exposición, es poder darles a conocer algunas buenas prácticas que nosotros hemos implementado y mantenido en este modelo de prevención de actos de corrupción que hemos gestionado en aeropuertos del Perú. Siguiente, por favor. Entonces, sobre ello vamos a narrar brevemente quiénes somos para que nos conozcan, para establecer el contexto. Y nosotros somos la primera empresa concesionaria de aeropuertos regionales. Tenemos la concesión de 2 aeropuertos regionales. Estamos principalmente en el nororiente de Lima, más el aeropuerto de Pisco. Nuestra visión como aeropuerto de Perú es poder contar con una moderna infraestructura aeroportuaria. Y eso es importante porque este concepto es clave en nuestras tareas, actividades, es en modernizar la infraestructura aeroportuaria. Pero gestionar esa modernización de una manera segura y sobre todo eficiente. Para ello, nuestro día a día, nuestro trabajo continuo, está enmarcado en nuestra misión. Nuestra misión, estamos enfocados principalmente en conectar familias, negocios, destinos de manera segura, poniéndonos a la disposición de los usuarios de la infraestructura aeroportuaria, que son diversos, una infraestructura moderna y que respete también los estándares de medio ambiente, contribuyendo así a la descentralización, el desarrollo del comercio y el turismo regional en el país. Siguiente, por favor. Bueno, nosotros tenemos una concesión y básicamente me quiero centrar en los puntos inferiores. Nuestra concesión está dada por 25 años, está hasta el 2031, y básicamente nuestros proyectos, nuestras inversiones están centradas en el marco del SNIP, las inversiones que estén en curso. Y luego las que ya no estén dentro del marco del SNIP, que fue hasta cierto año, los nuevos proyectos están dados bajo el marco del Invierte.P. Esa relación de nuestras inversiones es muy importante tenerlas muy claras, porque esta relación entre el sector público y el sector privado es muy importante establecer procesos claros que generen confianza y sobre todo transparencia. Es por eso que nosotros vamos a comentar algunas buenas prácticas que hemos podido establecer, sobre todo en el desarrollo de nuestras actividades que tenemos interrelación con el Estado. Algunas obligaciones, esto es importante conocerlo. Bueno, nosotros estamos a cargo del diseño, construcción, financiamiento, operación y transferencia, cuando termine la concesión, de esta infraestructura aeroportuaria. A excepción de los servicios de navegación aérea, que todavía siguen a cargo del Estado a través de la empresa Corp. Muy importante el rol que tenemos del concedente, y en este caso el concedente se representa a través del MTC. Él al final es el titular de los bienes de la concesión, y que las inversiones realizadas por ADP sean correctamente realizadas bajo la concesión, bajo un contrato de concesión. Y para ello es importante también contar con nuestro regulador, y en este caso que es representado a través de los CITRAN. Eso también genera mucha transparencia en el desarrollo de todas las actividades que desarrollamos en la concesión. Bueno, comentarles algunas certificaciones, logros importantes que nos permiten tener esas buenas prácticas, que permiten establecer un marco de estándares y procedimientos. Quisiera enmarcar en este caso 2 principales. Primero es la implementación justamente de esta norma internacional, de la ISO 37001. Nosotros tenemos la certificación desde el 2018 con Perú Certification, y la hemos renovado el año pasado, lo cual ha sido una buena práctica de aprendizaje y satisfactoriamente. Asimismo, también contamos con otra certificación, que es la certificación de antisoborno, que es realizada por la empresa, por la Asociación de Empresarios por la Integridad. Muy interesante esta asociación, porque lo que nos permite es reconocer las actividades que se desarrollan en la organización en lucha contra los actos de corrupción. Y en líneas generales,
lo que queremos mostrar con esto es que estas normas internacionales nos generan una cimentación importante de establecer procedimientos, controles y buenas prácticas en el desarrollo y la implementación de un sistema. A continuación, justamente para ello, voy a dar pase a Wendy Pastrana, para que les comente cómo ha ido nuestro proceso de implementación y mantenimiento, y sobre ello comentarles unas buenas prácticas que hemos ido acoplando en el sistema. Adelante. Muy buenas tardes nuevamente con todos. Ahora les voy a presentar los elementos que ADP incorporó, ¿no? Gracias a la decisión que se tomó en conjunto con la alta dirección de implementar un modelo de prevención de actos de corrupción. Primero que nada, comentarles que, como ya habíamos escuchado de los anteriores expositores, ahora es bastante notorio y mucho más común encontrar a muchas empresas del sector público, del sector privado, que están interesados en implementar un sistema de gestión antisoborno. Sí, en nuestro caso, en el caso de Aeropuertos del Perú, nosotros tenemos un modelo de prevención de actos de corrupción, ¿no? Con un aspecto de análisis un poco mucho más alto, porque, bueno, no solamente nos restringimos a verificar el riesgo de soborno que podría existir en alguno de nuestros procesos, sino también otros, ¿no? Otros actos de corrupción que podrían verse involucrados dentro de nuestras actividades. En el caso de ADP, este modelo de prevención tiene 2 puntos como marco de referencia. Uno fue el marco legal y el segundo ha sido la norma internacional ISO 37001 en su versión 2016, que es el sistema de gestión antisoborno que ya tenemos certificado. Y el primero que les mencionaba, que es el marco legal, que verán en el color magenta, nos enfocamos a las normativas del Estado, ¿no? Que sacó en aras de poder un poco luchar contra la corrupción que se venía dando en esferas tanto privadas como públicas. En este sentido, ADP tomó la ley 3424 y el decreto legislativo 1352 para poder tomar elementos que nos permitieran construir este modelo de prevención de actos de corrupción en la empresa. ¿Cómo nosotros definimos el alcance que iba a tener este modelo de prevención? Como ya les habrán comentado algunos de los anteriores expositores, el tema de corrupción está muy ligado al tema de conducta, ¿no? Recordemos que la corrupción la cometen las personas, ¿no? Se ve reflejado por las acciones de las personas que componen la esfera propia de la empresa, así también como la esfera externa, ¿no? Con quienes nosotros nos relacionamos. En ese sentido, Aeropuertos del Perú tomó hacer el análisis, ¿no? Tanto de los aspectos internos como externos para saber con quiénes nos relacionábamos, porque el riesgo puede existir tanto dentro de las filas de colaboradores de Aeropuertos de Perú como aquellos nuevos empleados que formen parte de nuestra empresa, como también de relacionamiento que tengamos con terceros, ¿no? Con socios de negocios, como proveedores, clientes, y también por aquellas entidades que suelen supervisarnos o suelen regularnos, ¿no? Entonces sí hemos tomado como alcance todos los aspectos, tanto internos o externos, y en este caso, pues, Aeropuertos de Perú ha tomado como aspecto de interrelacionamiento con los demás para poder definir este modelo de prevención. ¿Cuáles son los elementos que Aeropuertos del Perú tuvo que implementar para responder a los requisitos tanto de la norma internacional, que fue la ISO 37001, como el marco legal que sirvió de referencia para el modelo? Nosotros incorporamos 8 elementos. Gobierno, segundo, el tema de armar un proceso de gestión de riesgos integrado. El tercero, ejecutar un plan de trabajo que nos permitiera darle continuidad y supervisión al modelo de prevención. El cuarto, y el cual es súper importante, el tema de capacitación, difusión, y de estar más que nada indicando al personal, tanto interno y externo, cuáles son los lineamientos de conducta o reglas de juego que tenemos dentro de las vinculaciones comerciales. El quinto, establecer un sistema de denuncia. El sexto, el de definir también el proceso de debida diligencia con clientes y proveedores. El séptimo, el informe o reporte al alto directorio, que es nuestro máximo órgano de gobierno. Y el número 8, que es la mejora continua.
¿correcto? Para poder reforzar y mejorar, obviamente, en cada ciclo de medición de desempeño de nuestro modelo de prevención, ver qué detalles se deben ajustar para fortalecer nuestros procesos. Todo esto, obviamente, está cimentado o teniendo como reglas de conducta o lineamientos generales a estos 4 elementos. La política integrada del SIG y SMS con el que cuenta ya Aeropuertos del Perú. Se implementaron 14 reglas anticorrupción. También tenemos el reglamento interno de trabajo, ¿no? Que también nos apoya a poder tener presente cuáles son las sanciones en caso, obviamente, se identifique que hubo alguna falta grave, ¿no? Que estuviera vinculado con el tema de faltas a la ética o a la corrupción. Y finalmente un código de ética y conducta que ya tenemos incorporado en la empresa. El primer elemento que fue gobierno y que fue el primero en estructurarse para saber cómo se iba a engranar este modelo de prevención dentro de aeropuertos del Perú. Recordemos que tomando referencia en la norma ISO 37001, sí nos exigía que tuviéramos el encargado de prevención o esta persona designada por el directorio, que también se le suele llamar función de cumplimiento. Fue la primera persona que se designó por parte del directorio para que actuara con autoridad e independencia y fuera la persona encargada, ¿no?, de reportar el desempeño del modelo de prevención al directorio. ¿Sí? Aparte de este elemento del encargado de prevención, también en aeropuertos del Perú se decidió, ¿no?, de manera estratégica poder contar con otro órgano. En este caso es el Comité Operativo de Ética. Este Comité Operativo de Ética es un órgano que apoya al encargado de prevención para poder realizar la canalización o investigación de las denuncias, ¿no?, que llegan a través de nuestro canal Somos Éticos, para poder iniciar el proceso de investigación y también darle definición a las sanciones que serían pertinentes de acuerdo al grado al grado de riesgo cometido, ¿no?, de riesgo materializado. En este sentido, el comité viene siendo un órgano que impulsa la cultura ética dentro de la empresa y que apoya a la gerencia general en poder irradiar estos lineamientos éticos o lineamientos de conducta dentro de la organización. ¿Sí? También en nuestro caso, el directorio, que fue nuestro máximo órgano de gobierno y al que le rendimos informe del desempeño de todo este modelo, designó un comité de auditoría, riesgos y ética, ¿no?, que es el comité que supervisa de manera directa o constante el modelo de prevención a través de nuestro encargado de prevención en aeropuertos del Perú. El segundo elemento que fortalecimos, en realidad, es el de gestión de riesgos. Como les habíamos comentado en la parte inicial introductoria, para situarlos en el contexto de ADP, nosotros ya teníamos sistemas de gestión implementados previamente, entonces fue mucho más ágil poder implementar un sistema de gestión antisoborno, ¿no? Ya teníamos muchos de los elementos bastante cimentados, bastante fortalecidos y maduros, y lo que se hizo en este segundo elemento fue poder ampliar, ¿no?, el alcance que teníamos en la gestión de riesgos. Es más, nosotros como buena práctica hacemos una gestión de riesgos integral, es decir, que cuando se hace el análisis de todos los posibles riesgos que pudieran estar inmersos en ejecución de nuestras actividades o procesos, se verifica todas las aristas, no solamente el tema de corrupción, sino también el tema de seguridad y salud en el trabajo, los puntos financieros, operacionales y reputacionales como son estos. En el caso de aeropuertos del Perú, lo que realizamos, ¿no?, es anualmente todos los gerentes de área, que son los responsables de asegurar que se lleve a cabo este proceso, realizan la identificación o actualización de su matriz de riesgos, los ponderan y aquellos, obviamente, que salgan con un nivel alto o medio, en nuestro caso, como está definido en nuestro procedimiento, se le deberá poner mayor atención para poder mitigar el riesgo o llevarlos a niveles aceptables para la organización.
En nuestro caso también, como les comentaba, anualmente cuando se realiza esta actualización o verificación de nuestras matrices de riesgos, este también es elevado a nuestro gerente general en compañía con nuestra encargada de prevención para calibrarlos, ¿no? Y finalmente se eleva al directorio, se hace la presentación a través del Comité de Auditoría, Riesgos y Ética para poder presentar finalmente la gestión de riesgos integrales que se hacen ADP y poder tomar las acciones ya en un nivel mucho más elevado, ¿no? Y que se nos pueda asegurar los recursos que sean necesarios para llevar a estos riesgos altos o medios a niveles aceptables y que no signifiquen una consecuencia grave para la empresa. El tercer elemento es el plan de trabajo. Como les comentaba, este punto o este elemento es necesario para asegurar que el modelo no sea algo que se implementó en un momento de vida, ¿no? De vida útil de la organización, sino que se pueda darle mantenimiento y también se pueda tomar acciones de mejora para poder reforzar nuestros procesos y también tomar controles adicionales en algunas actividades que sean nuevas y que hubieran aparecido por cambios propios de la coyuntura de la organización. En este sentido, nosotros como área SIG y SMS somos aquellos responsables de elaborar el plan de trabajo que se tendrá de manera anual para asegurar se realice todos los procesos necesarios que nos lleven a la consecución de los objetivos y finalmente brindarle un informe saludable, ¿no? Al directorio de que ya hemos cumplido las metas trazadas en el año. El cuarto elemento es el elemento de capacitación. Este elemento es sumamente importante para nosotros porque, como les comentábamos, nosotros sentimos que el tema de conducta es algo que se debe ir trabajando de manera diaria, ¿no? Nosotros solicitamos al personal que son líderes de los procesos que obviamente enseñen con el ejemplo, pero también nos preocupamos por difundir nuestros lineamientos éticos al personal propio de ADP, personal que ya está activo dentro de la organización y también al personal nuevo, ¿no? A los nuevos que van ingresando y que sepan cuáles son los lineamientos que ADP les exige para que ellos puedan conducirse dentro de sus actividades de manera diaria. Adicionalmente, para este proceso de capacitación de nuestro personal ADP, nosotros reforzamos una plataforma digital que, bueno, es una plataforma de capacitaciones e inducciones en las cuales ponemos un curso de manera virtual y el cual es activado anualmente para reforzar estos lineamientos en el personal y que además de llevar a cabo o de sentarse y visualizar el video, también tengamos un sustento de que efectivamente hubo retención de los conceptos que quisimos difundir, ¿no? En este sentido también les extendemos un examen para que ellos lo puedan realizar y así también nosotros poder tomar nota de qué puntos son aquellos a lo mejor que tengamos que hacer un tema de reforzamiento. En el caso de los clientes y proveedores, también ya llevamos 2 años en las que aparte de comunicarles a través de documentación asociada al contrato o a la orden de compra que se tiene para poder concretar ciertas vinculaciones comerciales y extendemos nuestros lineamientos como son políticas o las reglas anticorrupción, también hemos implementado ya webinars con nuestros socios de negocios, en este caso clientes y proveedores activos al año. Hacemos una capacitación, los invitamos a ellos a participar y que conozcan, ¿no?, de los lineamientos SIG de la empresa. Y aquí vuelvo y les menciono, ¿no? No tratamos al modelo de prevención como un elemento fuera de los otros sistemas, sino que aprovechamos cada oportunidad de conexión con personal propio o con tercero para darles entendimiento de los lineamientos integrales de la empresa. Entonces, a los terceros también les indicamos los lineamientos de calidad, de seguridad y salud en el trabajo, de anticorrupción
y los ambientales. Entonces, este es un esfuerzo que venimos realizando ya 2 años consecutivos. Hemos tenido muy buena aceptación de ellos, y también nos permite a nosotros ver qué otros cursos o qué otras capacitaciones ellos necesitarían para poder tener claro el tema de nuestros procesos a seguir o que ellos deben seguir cuando están realizando un servicio para aeropuertos del Perú. Lo que aplicamos en estos webinars con clientes y proveedores es una encuesta de satisfacción propio de la charla o de la capacitación brindada, y también le solicitamos una encuesta de percepción del nivel ético, ¿no? Del nivel ético o en general de la actitud y las actitudes que muestra nuestro personal con las que tengan ellos contacto en la ejecución de las actividades. El quinto elemento que implementamos fue el contar con un canal de denuncias. En el caso de ADP, nosotros le denominamos este canal de denuncias como canal Somos Éticos, y que de acuerdo a lo que se nos solicita en las normas, lo hemos puesto a disposición del público en general. En este sentido, nosotros hemos colocado el link de acceso a este canal de denuncias a través de nuestra página web adp.com.p, y en el banner donde indica ética, bueno, hacemos clic en esta opción de canal Somos Éticos y nos va a aparecer la opción para poder registrar la denuncia, ¿no? O la sospecha de denuncia que tengamos, para poder indicar toda la información que se tenga en la mano y que esta pueda dar obviamente inicio a un proceso de investigación y posteriormente sanción en caso se encontrara que hubo, bueno, faltas a algún lineamiento de la empresa. ¿Sí? Como les comentaba, la atención a esta denuncia y el inicio del proceso de investigación sí corre por parte de nuestro Comité Operativo de Ética, que es el responsable de asegurar que todas estas denuncias sean tratadas. Este Comité Operativo de Ética, en el caso de Aeropuertos del Perú, está conformado por nuestro gerente general, por nuestra encargada de prevención, por el gerente de recursos humanos, el gerente legal y el gerente de finanzas, ¿sí? Quienes nos ayudan a poder investigar cada actividad sospechosa que se haya visto involucrada dentro de la descripción de este reporte o de esta denuncia, y finalmente definir las sanciones que se deberían aplicar, ya sea a personal propio de ADP como a personal tercero como socios de negocios. El sexto elemento que hemos reforzado, porque sí teníamos algunos elementos previos a la implementación y certificación de nuestro sistema de gestión antisoborno, es el de debida diligencia con terceros. ¿Qué te solicita este elemento de la norma? La norma te pide que en la medida de tus posibilidades crees o idees un proceso en la que puedas tú evaluar e investigar a tus colaboradores, a proveedores y clientes para identificar si el riesgo de vincularte con ellos signifique también poner en riesgo tu reputación, ¿no? Y puedas tú tomar una decisión informada, obviamente, respecto a los antecedentes que tenga tu personal o colaboradores y clientes y proveedores, tomes una decisión informada de continuar o no con este vínculo comercial, ¿sí? En el caso del personal de ADP, ¿qué elementos o qué actividades de debida diligencia hacemos? En la etapa de reclutamiento y selección, lo que solicitamos al personal, obviamente que ya esté quedando en la terna de candidatos aptos para ocupar un puesto, bueno, se solicita antecedentes penales, se solicita también una evaluación, bueno, psicológica, se ejecuta una evaluación psicológica que mide ciertos aspectos de confiabilidad y congruencia, que como bien habían comentado en la exposición anterior, solamente nos da una luz, ¿no? Nos da una luz que nos permita saber más o menos cuán confiable es la persona en su actuar y en lo que manifiesta, ¿no? En lo tercero, también solicitamos una declaración de conflicto de interés para saber si tiene o ha tenido, ¿no?, algún trabajo o ha estado participando en una entidad pública que nos regule o nos supervise. Esto también para tomarlo a consideración, ya que la esfera en la que nos movemos, en el rubro en el que nos encontramos, es pequeño. Entonces poder tomar también una decisión informada de que si
cuán es viable que esta persona pueda participar en ciertas reuniones con entidades públicas que nos supervisen o que nos regulen, para que no se vea afectado el tema de que puedan pensar de que se esté tomando algún tema imparcial, ¿sí? Las actividades anuales que ejecutamos con el personal ADP, le solicitamos obviamente también que nos actualicen la declaración de conflicto de interés. ¿Por qué? Porque recuerden que las relaciones de tus familiares pueden cambiar, ¿no? En el transcurso del año, en el transcurso de tu vida. Puede ser que cuando ingresaste tú a Aeropuertos del Perú, pues no tenías ningún familiar, o tú mismo nunca habías estado en alguna entidad del Estado, o hayas sido también perteneciente vinculado con algún cliente o proveedor de nosotros, pero que al futuro esto sí sea algo real, ¿no? Que obviamente el relacionamiento de tus familiares cambie. Puede ser que posterior si tengas un familiar, tío, hermano, padre, ¿no? Que esté en alguna entidad pública con la que tengas tú que interrelacionarte por las propias actividades que desempeñes en ADP, o que a lo mejor esté vinculado con algún cliente o proveedor, ¿no? Y lo que no queremos que pase es que se piense, ¿no? Que hay un tema de direccionamiento, o que alguna cosa no esté transparente en las actividades que hacemos. Entonces procuramos solicitar esta información actualizada para poder tomar las acciones del caso, y ver a lo mejor que si la persona va a estar relacionada a este tipo de entidad por las propias actividades que ellos ejecutan, bueno, tener el cuidado de no mandarlo solo a estas reuniones si es la única persona experta dentro de nuestra empresa, o si existiera otra persona que también tuviera conocimiento de esta actividad o este proyecto, pues mandar a la otra persona en vez de estar exponiéndonos. También solicitamos anualmente y posterior a esta capacitación reforzada que les comentaba del modelo de prevención de actos de corrupción, también les solicitamos que hagan una declaración de conocimiento de reglamentación ética hecha a través de este curso anual, y que se comprometan, es una firma de un compromiso, se comprometan obviamente a cumplirla. Con los clientes y proveedores, ¿qué acciones hemos implementado o hemos tomado? Bueno, como les había indicado en el punto anterior, sí estamos, la primera difusión que se hizo de nuestros lineamientos éticos fue añadir esta información dentro de nuestros contratos, añadiendo nosotros a una cláusula anticorrupción. Chicos, discúlpenme un minutito. Estaba comentando las actividades, ¿no?, que hicimos para la debida diligencia con terceros. Les estaba comentando que en el caso de ADP, bueno, incorporamos cláusulas anticorrupción dentro de nuestros contratos. Lo que hicimos fue añadir una cláusula anticorrupción, la cual llamaba a varios anexos que el proveedor o el cliente debía, uno, asegurar su lectura, y obviamente a la firma de contrato firmar, ¿no?, como visado y leído y aceptado, así también como algunas declaraciones juradas de buena fe de que, bueno, no tiene... que la información que nos ha entregado en todo momento ha sido veraz. También nos tendrían que comentar si tuvieran alguna vinculación política o fueran personal expuesto políticamente. También indicarnos si presentan algún conflicto de interés con alguna persona dentro de la empresa, y que a lo mejor, y lo que nosotros queremos evitar es que no haya, como les comentaba, un tema de que se pueda dar sospecha de direccionamiento en selección de un cliente o proveedor, sino que se ha seguido todo el proceso. También les pedimos que nos comenten o nos confirmen que no tienen un conflicto de interés, correcto, el proveedor con personal de ADP. Sí, y en el caso de aquellos proveedores con los cuales por el volumen de la compra del servicio adquirido fuera menor, o se tiene con ellos una orden de compra que también es un compromiso, ¿no? Como tal indica condiciones generales que deben cumplir en la prestación del servicio o de la entrega del bien. También se les añade una cláusula anticorrupción, solicitando obviamente que se adhieran a nuestros lineamientos o reglas anticorrupción o reglas de conducta, ¿sí? Como les comentaba, en el caso de nuestro modelo de prevención, lo que nosotros buscamos es que haya claridad o transparencia en las operaciones o transacciones que hacemos con nuestros clientes o proveedores, ¿no? Lo que busca es poder
saber si es que el cliente o proveedor o nuestro colaborador tuviera algún indicio que pudiera poner en riesgo la reputación de la empresa y que obviamente la consecuencia sea tan grave que nos veamos mermados en el relacionamiento que tengamos con otras entidades. Entonces, lo que buscamos es que, bueno, conforme en el caso de personal, anualmente nos confirmen de que efectivamente están alineados en nuestro modelo de prevención. Lo mismo se haga con el cliente y proveedor cada vez que se firma un contrato o se añada alguna adenda a este. El séptimo elemento que hemos implementado para nuestro modelo de prevención es el reporte al directorio. Este reporte al directorio, ¿por qué es importante? Lo que nos indica la norma es que obviamente como este modelo de prevención tiene que escalar hasta la más alta esfera, que en el caso de ADP, al contar con un directorio, pues se le tiene que rendir el informe de desempeño a este. En caso de que no lo tuviera, alguna de las empresas deberá pues optar por el gerente general, pero sí nos indica que el máximo órgano de gobierno esté enterado de lo que está sucediendo, ¿sí? Y también, obviamente, el directorio también pueda reportarle, ¿no?, al encargado de prevención, también qué cosas como nuevos relacionamientos a ese nivel no se tienen pensado a futuro para también poder evaluar o analizar si este significaría un riesgo o no para la empresa. Y justo en el punto anterior que les mencionaba de vigencia con terceros o con el personal propio, recordemos que al llamar personal o colaborador también ingresan o son parte de ellos los accionistas o directores de ADP, ¿no? Ellos también tienen que hacer la firma o autorización de declaraciones juradas que anteriormente les había mencionado, ¿no? Porque ellos también pertenecen a la denominación de personal ADP y también debe regirse a este mismo nivel de cumplimiento. Entonces, para este reporte del directorio, el directorio sí debe estar enterado, obviamente en tema de un resumen ejecutivo de todo lo que está pasando dentro de la organización en temas de controles, ¿no?, anticorrupción. Se les da un resumen ejecutivo de la gestión de riesgos que realizamos anualmente y ellos también toman conocimiento y decisiones para poder otorgar recursos necesarios a la gerencia general para poder implementar controles que sean forzosos, implementar a lo mejor en corto tiempo para poder mitigar el riesgo al que estamos expuestos. También les indicamos cuál es el reporte de las denuncias que llegaron a través de nuestro canal Somos Éticos y cuáles son las sanciones que se han ejecutado. También les damos el resumen del resultado de nuestras auditorías internas o externas, obviamente haciendo hincapié a las no conformidades o desviaciones de cumplimiento a nuestra norma para que sepan las acciones que se tomaron frente a ellos. Y también les indicamos cuál es el porcentaje de cumplimiento de los indicadores claves que se establecieron para el año del modelo de prevención. El octavo y último elemento que implementamos, bueno, que reforzamos en ADP, que es un elemento del modelo de prevención de actos de corrupción, es el de mejora continua. Este término de mejora continua en realidad está persistente en muchos sistemas porque lo que queremos es tomar lecciones aprendidas, ¿no? De todo aquello que se vino ejecutando en un ciclo de trabajo, que en nuestro caso es el año, y que se hayan detectado mejoras, porque si bien es cierto, se transgredieron ciertos controles de nuestros sistemas o nuestro modelo de prevención, pues habrá que haber tomado, habrá que haber registrado, ¿no? Tendremos que haber registrado alguna acción tomada para evitar la recurrencia de esto a futuro, ¿no? Entonces, en el caso de ADP, tomamos en consideración mucho el tema del input que nos dan las auditorías internas y externas, de las no conformidades detectadas, pero también tomamos en consideración los reportes que llegaron al canal de denuncia y a los cuales también hacemos un tratamiento para poder identificar cuáles fueron las razones por las cuales se llevaron a esa situación. Hacemos la definición de una acción correctiva inmediata, un análisis de causa y finalmente se toman las acciones correctivas y obviamente en el próximo ciclo de verificación de nuestro sistema, nuestro modelo de prevención,
checaremos si efectivamente estos controles fueron eficaces, ¿no? Si lograron evitar que ocurriera otra vez esta desviación e incumplimiento a los lineamientos del modelo de prevención. Un punto importante que resaltar, como este es un tema de conducta, y hay que poner en claro cuáles son las reglas o lineamientos que debemos seguir, tanto personal propio de la empresa como el personal tercero, como socios y clientes, hay que sí definir cuáles son las acciones que debemos tomar respecto a terceros y también respecto al relacionamiento que tengamos con alguna entidad pública, ¿no? En nuestro caso propio en ADP, como les comentaba, nuestras propias actividades nos exponen a tener que estar en reuniones de verificación de los proyectos que llevamos a cabo. Si tenemos mucho relacionamiento con entidades públicas, tenemos que poner también algunos lineamientos de cómo vamos a llevar a cabo estas interacciones. En el caso de ADP tenemos dos elementos que nos indican cómo debemos actuar. La primera, que nosotros elaboramos, publicamos y difundimos al personal de ADP y también a clientes y proveedores, fueron estas 14 reglas anticorrupción, que les muestro en la parte de la mano izquierda, ¿no? El no tolerar ni justificar ningún acto de corrupción es nuestra primera regla. La segunda es el tema de la gestión de intereses. El tercero es el trato que debemos tener en las reuniones con funcionarios públicos, qué es lo que sí o no está permitido. La cuarta regla, las declaraciones de potencial conflicto de interés, que como les mencionaba en nuestro caso son anuales. El quinto, el de no brindar donaciones a ninguna entidad pública. El sexto, el no brindar financiamiento a partidos políticos, a campañas políticas. El séptimo, el cuidar el debido uso de los activos de la empresa. El octavo, la debida diligencia que debemos cumplir como parte del proceso con clientes y proveedores. El noveno, ¿qué es lo que está o no permitido tener como obsequios de parte de clientes y proveedores? En el caso de EP, solamente artículos de merchandising de muy bajo valor, el resto está prohibido. El décimo, cumplir con las políticas de gastos de viaje, las rendiciones, ¿no? El tema de transparencia, de que todo lo que son, obviamente, fondos de la empresa se deben rendir conforme la claridad del proceso lo exige. Número 11, que es la transparencia, exactitud y claridad de la información, tanto para entre los clientes internos o áreas internas dentro de la empresa, como también para los organismos supervisores y reguladores. El número 12, la confidencialidad de la información. El 13, la idoneidad de incentivos, ¿no? De lo cual también solicitamos que los objetivos que se pongan obviamente sean reales, alcanzables y no orillen a una a por tratar de cumplir un objetivo que parezca un poco descabellado, se vayan por un camino que no sea el correcto, ¿sí? Sino que sea un camino viable y que esté obviamente cimentado en transparencia, honestidad y ética. Y el cuarto, la denuncia, ¿no? Les pedimos a todo el personal que sean partícipes del modelo a través de sus denuncias de buena fe, obviamente con sustento del caso para que podamos iniciar una investigación, y también comunicar de este canal de denuncia a terceros. Y por último, contamos con este código de ética, que sí fue lanzado últimamente, el Código de Ética y Conducta en Aeropuertos del Perú, que toma otros aspectos de conducta que también son necesarios para poder actuar con integridad dentro de la empresa y relacionarnos con terceros. Eso ha sido todo por la exposición de los elementos que ADP llevó a cabo para poder responder a la implementación de este modelo de prevención. Le doy el pase a Emilio Rivero para que pueda dar una breve reseña adicional de todo aquello que les acabo de comentar. Y rápidamente, gracias Wendy por la exposición. En realidad tenemos muchas prácticas en implementación de este modelo de prevención de corrupción, pero uno con lo que quiero comentar que hemos lanzado un programa llamado Intégrate con Integridad hacia nuestros proveedores críticos, en el cual hemos invitado a estos proveedores a formar parte de un taller en el cual hemos impartido conocimientos, estrategias, técnicas,
buenas prácticas también, como las que hemos mostrado hoy por hoy, y darles a estos proveedores con los cuales interactuamos constantemente, poder darles la base, la cultura, para que ellos puedan implementar su sistema de gestión su sistema de gestión antisoborno o su modelo de prevención de actos de corrupción. Ha sido muy, muy enriquecedor porque hemos enfocado primero a las empresas que son pymes. Entonces, cuando tratamos de indicar que alguien no se puede certificar con una norma internacional siendo una empresa pequeña de 3 personas, en realidad hemos visto con este reto que todo es posible. Y quisiera cerrar con esto muy importante, con este mensaje muy importante, y es que en realidad el país necesita construir una cultura de integridad para dejar atrás la negativa percepción que existe sobre la corrupción. La misma incide negativamente en la competitividad y en el desarrollo de los proyectos nacionales e internacionales. En ese sentido, estas buenas prácticas de acoger una norma internacional, implementar y hacer cultura de ética en las organizaciones, trae muy a bien el progreso de nuestro país. Bueno, eso ha sido por nosotros. Muchas gracias más bien por la invitación. Quedamos atentos a las preguntas. Gracias, Emilio, igual a Wendy. Los invito, por favor, para que prendan la cámara. Wendy, Mónica también, de Ocitran, que nos acompaña, para ya dar la parte, unas cuantas preguntitas que nos han llegado por el chat. Voy así a empezar de modo salteándome. A ver, la primera es para Mónica. Acá hay una consulta. Recordemos que aquí están participando empresas de parte del sector privado y obviamente también hay representantes del sector público. Pero acá la pregunta es, ¿cómo, por ejemplo, Ocitran mide la satisfacción, en todo caso, del ejercicio que realiza como organismo público, considerando pues que tiene diversos actores, ¿no?, involucrados? Miren, nosotros a través de la gerencia de atención al usuario, lo que se suele hacer es un ejercicio de encuestas que directamente gestiona Ocitran a nivel de cada una de sus infraestructuras. E inclusive tenemos canales de atención. Por ejemplo, ahorita que se me viene justo a la mente, la línea 1 del tren tiene justo en la Estación de la Cultura también un centro de atención. También tenemos canales a nivel provincial que también sirven para poder recoger justo, no solamente orientación, conocimiento, sino también grado de satisfacción. Pero para el tema de infraestructuras y concesionarias se hacen encuestas. También es lo mismo para lo que son los gremios que son empresariales, por ejemplo, los usuarios intermedios, que son los agremiados, llámese grandes grupos como de transporte, que pueden ser ADEX o otras empresas más, a las que también se les hace su encuesta y de esa manera recogemos una información no solo de grado de conocimiento sobre la misma materia que nosotros brindamos, sino la calidad del servicio que les brindamos y con eso lo presentamos inclusive en la revisión por la dirección. Gracias, Mónica. Y voy a preguntarles acá, tanto a Emilio como a Wendy, nos hablaron acerca del canal de denuncias, ¿no? ¿Qué características debería cumplir este canal? Bueno, y ahí interrelaciono también con otra pregunta, la importancia del canal de denuncias, ¿no? Y esto dentro del marco del modelo de prevención y del sistema de gestión antisoborno, o sea, por ley y por norma, es un componente muy importante porque recoge lo que te está diciendo tanto el cliente interno como externo. Entonces, a nivel de importancia es sumamente importante, recoge en campo lo que pueda estar ocurriendo, cualquier desviación del sistema. Puntos claves, ponerlo a disposición de todo el personal, tanto de clientes internos y externos. Por ejemplo, integrarlo en una página web lo hace amplio, lo hace que pueda abarcar a todas las partes interesadas. Generar confianza en el canal. Es muy importante eso. Bueno, nosotros lo tenemos tercerizado, este servicio con Ernst & Young, y dentro de esa pregunta de la importancia del canal de denuncias, por ejemplo, en tema de la pandemia que a todos nos ha afectado, nosotros vimos que este es un elemento importante, igual lo decidimos mantener tercerizado. Y que ese canal genere confianza en las personas que quieran reportar. Entonces me centraría en esos dos específicamente, que tengan alcance total, que puedan generar confianza, y sumaría también el punto que reciba respuesta de la persona que reporta. Porque muchas veces reporta y no saben cuál es la situación. Y ahí es muy importante que haya una respuesta de cuál es el estatus de su reporte, es confidencial, se maneja de manera
muy particular, se investiga la denuncia y es muy importante que reciba ese feedback de su denuncia. Y justo aprovechar para añadir unos puntos a lo mencionado por Emilio. Si bien es cierto, le he presentado una forma en la que cualquier usuario pudiera hacer la denuncia del caso, que es esta página web, esta plataforma. Tenemos muchas más, ¿no? Cuando ingresas a esta página web, a este banner que dice Canal Somos Éticos, puedes hacerlo a través de un correo electrónico, a través de un mismo formulario que ahí se despliega para poder indicarlo, o ponerte en contacto con un operador de Ernst & Young. Como bien dice Emilio, lo que hay que darle es la confianza al usuario de que hoy, por si acaso, si lo voy a poner aquí es que efectivamente me van a escuchar y no va a quedar en un buzón olvidado y nunca lo van a investigar. Entonces lo que nosotros tratamos de hacer es brindarles muchas formas. Una es a través de esta plataforma con estas opciones que te brindamos. Otra es que también los miembros de este comité operativo de ética que te mencionábamos, que son el gerente general, nuestra encargada de prevención, gerente de recursos humanos, que son gerentes o posiciones que a lo mejor muchos usuarios, muchos colaboradores, al menos internos, se pueden sentir más en confianza de poder transmitirlo, ¿no? Entonces, esta persona lo va a poder llevar directamente a mesa de diálogo, de investigación dentro del comité, para poder investigarlo. Entonces, creo que un punto bastante importante, si es que eres una empresa que no puedes contar con una plataforma externa como es esto, y bueno, pagar el servicio tercerizado como es para Ernst & Young, dar canales o dar métodos que te permitan que la persona se sienta en confianza y sienta, oye, yo puedo hacer esta denuncia, yo siento que ADP me está protegiendo, la empresa me está protegiendo, no voy a tener represalias. Es más, me indican que lo puedo hacer a través de un correo anónimo, para si es que yo me siento así mucho más confiado de hacerlo. Entonces, tenemos que dar eso, que brindemos opciones para que el usuario pueda indicarte con mayor detalle la denuncia y que se sientan en confianza de que no van a haber represalias y que obviamente solamente se le tomará en contacto para tener detalles, ¿no? Detalles del hecho para poder investigarlo adecuadamente. Eso es muy importante lo que mencionan, el tema de la confianza, ¿no? La otra parte. Igual quiero hacerles mención de que también, aprovechando que está acá Mónica, Ocitran también está certificado en el antisoborno, así que Mónica también maneja información acerca del canal de denuncias. Y para comentar un poquito del tema de la 9001, para Mónica, durante tu ponencia nos comentaste que ustedes realizaban ciertos talleres, ciertos dirigidos al personal para reforzar este tema. ¿Podrías comentarnos de repente quizás qué temas son los que ustedes abarcan para poder reforzar esta cultura de calidad en el interior de la organización? Sí, claro que sí. Nosotros hacemos 2 presentaciones mínimo de esas maneras, de igual manera remoto. Convocamos a todo el personal de los Ocitran. Estamos hablando de cerca de 364 personas. O sea, hacemos cerca de 6 talleres y más o menos en lapso de 1 hora para poder abarcarlos en 2 días. Y la manera de abarcarlo empieza desde la parte más básica, para que recuerden la parte de las definiciones, los conceptos, y después ahondamos para que las personas, si no participaron directamente en la evolución de su manual de gestión de procesos y procedimientos, pues, y eres nuevo, en todo caso, te damos el enlace para que en el Richie o intranet, que así le llamamos nosotros, puedas ingresarlo y damos como la entrada para invitarte a que seas partícipe de conocer, digamos que esa Biblia que es tan importante como tus fichas de procesos, para qué estás, cuál es la razón de ser, de que trabajes en esa unidad de organización, a qué proceso es que atiendes, quién es tu cliente interno o externo, para que te ubiquen. Y la otra parte tiene que ver mucho con la gestión de riesgos. En verdad le hemos dado duro a esa sección, pues creemos que para una buena auditoría, una buena evaluación, si tienes una gestión de riesgos o una cultura preventiva, y es más, tiene la demostración de una buena matriz de riesgos con la que evidencia que realmente está cruzado todo, porque este es el resultado de todo tu esfuerzo, entonces tienes el 80% de tu auditoría ya puesta y que va a salir bien, tanto la interna como la externa. Entonces, es ahí donde hemos ahondado en diferenciar. Uno es la toma de conciencia que pide la norma,
y en sus requisitos para poder establecerlo y hacemos de manera integrada. Y otros son los talleres solamente especializados en gestión de riesgo, donde ponemos casuística. Como le acabo de alcanzar, solamente que colocamos también lo misional y otras de apoyo, y así vamos variando. Pero en estas que son de riesgos, también incluimos a la materia de la 27001. Yo hablo sobre calidad y antisoborno y otra persona habla sobre lo que es control interno. Y próximamente, como en este año tenemos ya el plan de implementación del tema de corrupción para hablar del modelo de integridad en el Estado, que abarca otros 7 delitos más aparte del soborno, porque son 8 los que tenemos que tener, todos en un mapa de procesos, mejor dicho, un mapa de riesgos. Pues entonces ya va a ir creciendo la manera en cómo vamos a irlo abarcando, ¿no? Poco a poco, pero en realidad ahorita estamos muy comprometidos con esa gestión de riesgos. Ya después en otro punto también es importante resaltarle el para qué estás, cómo te brindas. Entonces tenemos alineado nuestro cuadro de indicadores con el objetivo de la institución, que son objetivos institucionales, cruzado con el objetivo de la calidad, cruzado con esto, con la razón de ser de tu proceso MGPP que está alineado en el alcance, y también con eso ya ir desmembrando y sacamos tu fórmula, tu indicador. Entonces, cuando vemos el desempeño del proceso, lo medimos en el indicador, pero todo está relacionado. De esa manera es como lo exponemos para que ellos entiendan, aquí es donde entro y yo me sumo con este cumplimiento. Sí, lo que mencionas acerca de la gestión de riesgos y el concientizar al personal sobre los mismos es bastante importante, ¿no? Porque es parte de sus procesos del día a día. Ahora, Wendy, nos comentaron como parte de su presentación que ustedes concientizaban también a sus clientes y proveedores, ¿no? Inclusive mostraron como parte de sus controles la firma de declaraciones juradas. Entiendo yo que ustedes también los evalúan antes, ¿cierto? Sí, o sea, como parte de la evaluación de desempeño de proveedores, sí hacemos una evaluación post-entrega servicio o bien, que es parte de lo que teníamos como sistema de gestión de calidad y que añadimos, ¿no? Fue mucho más fácil añadir este tema de también ver si se vio algo raro, ¿no? Durante la prestación del servicio. Y también eso es previo, ¿no? Y es más, obviamente cuando ya tenemos este webinar, nos ha pasado, ¿no? En años anteriores, que hacemos de conocimiento a proveedores cuál fue la falta cometida, ¿no? Porque sí hemos tenido casos en las que lamentablemente se identificaron faltas, se las comunicaron y obviamente tomamos las acciones para inactivar al proveedor dentro de nuestro sistema SAP y obviamente dentro de nuestro nivel de transacciones. Entonces sí hacemos eso. Y posterior hacemos estas capacitaciones. La primera vez que hicimos capacitación con terceros fue cuando certificamos, en el año 2018, que sí fue presencial, se hizo mucho más complicado, sinceramente, poder llamar a todo el listado de proveedores y clientes que teníamos. Con el tema de con el tema de las plataformas digitales, en realidad estos 2 años que hemos implementado los webinars, se nos ha hecho mucho más fácil tener llegada y también tener mayor foro de asistencia del personal, ¿no? Nos ha funcionado bastante bien en realidad, y es más, ¿no? En la primera sesión que tuvimos de webinar, hicimos un tema de brindar certificados de participación en estas capacitaciones, lo cual motivó mucho más al personal de terceros, ¿no? Para participar en las siguientes sesiones. Entonces, sí nos ha servido bastante, es más, también ellos dejamos un tema de, explotamos el tema de los forms que te dan Microsoft Forms para que nos puedan dar en la encuesta, aparte de evaluarnos a nosotros como expositores y que nos den también el feedback del nivel de percepción, ¿no? de ética del personal con el que haya tenido contacto en esta prestación del servicio. También nos indican ellos si es que hayan tenido alguna ocurrencia o hayan visto algo medio extraño, ¿no? Porque recordemos que cuando nosotros hacemos llegar el tema del canal de denuncias a través del contrato o a través con el personal que firma el contrato, pero cómo llegar a aquellos que están yendo a trabajar dentro de los aeropuertos. Entonces, hemos visto que en el caso de estos webinars, que sí llegamos a ese personal que va, ¿no? O que está presente en la prestación del servicio,
les llega mucho más directo, ¿no? Entonces ya conocen cuáles son los canales de denuncia, es más, nos pueden hacer un tema de comentario, sugerencia o consultas acerca del modelo. Entonces, la verdad es que nos ha venido súper bien el tema de usar, en este caso, Teams para hacer estos webinars con terceros. Gracias, Wendy. Y efectivamente, hoy en día, no parece mentira, pero el tema de la digitalización, el uso de plataformas nos ha permitido acercarnos, inclusive, ¿no? Reforzar mucho más las capacitaciones, ¿no? El tema de utilizar los formularios, probablemente tenemos la capacitación grabada y ellos van a poder ir llenándolo o en todo caso volviéndolo a hacer si es que vemos que ha podido salir por ahí, ¿no? La evaluación de repente con un resultado intermedio. Finalmente, bueno, ya hemos llegado a la parte final del webinar. Quiero agradecerles tanto a Mónica, que es representante de Ocitran, como al señor Emilio y a Wendy, representantes de Aeropuertos del Perú, y también hacerle reconocimiento al doctor Carlos Caro, que nos acompañó en su momento como socio fundador de Caro y Asociados, por haber sido ponentes de este webinar con el objetivo de compartir, ¿no?, estas buenas prácticas y los beneficios que ha significado para su organización mantener estos sistemas de gestión. Muchísimas gracias a ustedes, ha sido un gusto, de igual forma a los asistentes. Ya nos estamos viendo en una próxima oportunidad. Muchas gracias por la invitación. Hasta luego. Gracias también. Gracias, un gusto. Hasta luego. Gracias a todos. Hasta luego. Hasta luego.